En Facebook, Monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias. Bien, Arturo, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Ese micrófono te va, Andrea. Sí. ¿Y por qué no le ponemos el micrófono? A ese dale, por favor, para que salga mejor. ¿Ese de quién es? No. Vamos a organizarlo mejor. Ese es muy bajo. Este es mío. Ese ahí está. Contigo, Luis. En Rumendaría Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rumendariacomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La vuelta de zona a la Sudamericana, queremos la opinión de su presidente, el doctor Miguel Figueredo. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Muy buen día, un placer saludarte a vos, Arturo, a todo tu equipo de la audiencia. Gracias, igualmente. Doctor, contanos lo que te dejó el partido ayer, qué bien, qué no, qué falta mejorar. Sí, partido complicado, un rival súper difícil, con un presupuesto totalmente distinto al nuestro también, ¿verdad? Nos quedamos bastante, lo esperamos, a ver si podíamos contragolpear. No nos salió ninguna, pero bueno, si no se puede ganar, es bueno un empate, por darle la responsabilidad a ellos y ver qué podemos hacer acá. Si conseguimos un gol, se le va a hacer bastante cuesta arriba el resultado a ellos. La responsabilidad la damos ahora a ellos, no recibimos goles, que es muy importante en esta instancia. Y sabemos lo que vale un gol de visitante, entonces seguramente en la ida vamos a tratar de hacer ese gol y que nos lleve a la clasificación. Bueno, más del partido de ayer, en un momento dado nos contaba Ocor esta mañana que el técnico de Católica, Holland, se había quejado del griterío entre dirigentes, públicos, toda una mezcla, y así eso, ¿eh? Sí. Era un poquito ahí en la grada, pero intenso, como se dice. Entonces, sí, se quejó un poquito, se escuchaba algo que se decía y cosas así, pero cosas normales, un partido de fútbol. No es un teatro, ¿verdad? No es un teatro lírico para ir a ver el partido totalmente callado, ¿verdad? ¿Y qué actitud tuvo? ¿Le dijo al árbitro o se dio la vuelta para ustedes? Sí, protestó creo que al árbitro. Y bueno, hizo un gesto hacia las gradas, pero nada fuera, tampoco pasa nada. No. Una cancha de fútbol. Está bien, pasa para el anecdotario. ¿Qué es lo que falta en Sudamérica hoy con esta renovación que tienen? Yo creo que está ensamblarse un poquito más el equipo, un equipo en formación, un equipo que recibió prácticamente 11 jugadores nuevos, todo un equipo nuevo prácticamente. Bueno, falta ensamblarse un poquito mejor eso, entenderse, jugar un poquito más de memoria, saber qué puede el compañero que está al lado. Y creo que por ahí un poquito para ir afianzándonos más y rindiendo mejor.
pero para ser un equipo en formación creo que está funcionando bastante bien. ¿Qué más sobre el partido de ayer, doctor Figueredo? ¿Cómo? ¿Qué más sobre el partido de ayer, digo? No, que dejó la llave abierta. Eso yo rescato. Es un equipo muy difícil que nos tocó, pero queda la llave abierta. Yo creo que tenemos chances, por más que en el juego de ayer el planteamiento no nos ayudó a que podamos acercar mucho peligro a la valla de ellos. Pero el partido allá en Chile va a ser totalmente diferente, la responsabilidad de ellos, y creo que vamos a tener más chances de poder hacer nuestro juego que de repente de contragolpear, y ojalá sea, ¿verdad? Pero creo que fue un partido donde ellos tuvieron mucho la posesión del balón, pero tampoco pudieron hacer mucho daño, al estilo Holland, ¿verdad? Pero yo creo que dentro de lo posible fue un partido con un gran equipo, se jugó prácticamente igual a igual. Está bien, doctor. El lunes juega con Guaireña. ¿Cómo? El lunes juega con Guaireña y el 4 de noviembre es el partido en Santiago de Chile. ¿Cuándo viajan? Nosotros viajamos nosotros jugamos el jueves, viajamos el día martes. El día martes estaríamos viajando a Chile. Contanos esto por parte de la Conmebol. El partido es el jueves, van a Chile. El tema es un vuelo charter cuyo dinero es el aporte de la Conmebol, y si hay diferencia ponen ustedes. Sí. Es un vuelo charter, nos vamos a Santiago de Chile. En parte cubre la ayuda de la Conmebol y estamos muy agradecidos por eso. Pero sí, entre el charter tenemos que ver una diferencia de $15,000 más o menos que tenemos que pagar. Y bueno, por supuesto, luego los gastos de hotel y alimentación y transporte que van a ser una suma un poquito más importante para poder salvar, pero gracias a Dios estamos en condiciones de poder afrontar ese gasto. Doctor Miguel Figueredo, ¿y cuándo retornan de Chile? El mismo día, o sea, terminado el partido nos estamos volviendo porque tenemos compromiso de vuelta al domingo con Olimpia. Claro. ¿Cuántas personas viajan, doctor? Yo creo que van a ir 45 personas aproximadamente. Es decir, dentro de lo establecido con relación a lo que pueden ir al estadio, que creo que son 50, ¿no? Así mismo. Y bueno, doctor Miguel Figueredo, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. A las órdenes, abrazo, gracias. Presidente, eso. La Agrícola SAT Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo. Y el más recordado, Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo SA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell, preocupate menos y disfruta más. ¿Cómo te va, Adam? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo están? Buen día para usted. Bueno, hubo un sismo hoy y fueron derrumbados edificios en una de las ciudades de Turquía. Contanos, ¿ustedes suspendieron su vuelo que tenían previsto para hoy, para jugar mañana? Sí. Justo estábamos a horas de viajar a la ciudad porque teníamos el partido en esa ciudad. Suspendieron nuestro partido, no sé si los demás partidos lo habrán suspendido, pero bueno, fue un sismo bastante importante, por lo cual nos quedamos en la ciudad para resguardarnos. El partido se iba a jugar en Göztepe, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Así se llama la ciudad también? No, la ciudad se llama Insa, algo parecido, no me acuerdo bien el nombre de la ciudad, pero bueno, fue justo en la ciudad donde íbamos a jugar. Izmir, la ciudad costera del mar Egeo, esa es. Exactamente, esa misma.
Y bueno, fue un terrible susto entonces ahí, Adam, y se suspendió el viaje, partido suspendido. Estamos viendo que hay edificios caídos y una angustia notable de preocupación ahora en Turquía. Sí, la verdad que sí, justo ya habían viajado en bus parte del staff del cuerpo técnico, nutricionista, y nos contaron que fue una locura total, que se tuvieron que resguardar en el bus, salieron corriendo del hotel, pero bueno, se está pasando momentos muy difíciles en la ciudad y acá en Turquía en sí están todos preocupados. Sí, un sismo de magnitud de 7.0 en localidad donde el sábado tenía que haber jugado el partido mañana, Izmir. ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo están ustedes ahora? ¿Cómo está la población turca? Por suerte nosotros acá en Alanya, en la ciudad, no se sintió el sismo, pero bueno, agarró gran parte de Estambul también, que está cerca de la ciudad, que es una de las ciudades más importantes de Turquía, por eso tanta precaución, tanto susto acá en el país. Bueno, pero nosotros estamos muy bien en la ciudad, por lo menos no lo sentimos, así que estamos resguardados muy bien acá. Bueno, Adam, entonces, eso ocurrió, estaban ya en el aeropuerto ustedes tomando el vuelo, ¿no? Estábamos por salir para el aeropuerto. Bueno, estábamos a punto de salir, nos llegó la noticia y lo suspendimos todo. Bueno, Adam Vareiro, el tema de la selección, ¿viene la convocatoria para esto contra Argentina y Bolivia? Sí, se vienen los partidos de vuelta para la selección, todavía no me llegó el comunicado oficial, pero bueno, lo más importante siempre es la selección, ojalá que nos vaya de vuelta de la mejor manera y podamos sumar puntos, que es muy importante para la selección. Está bien, queríamos conocer también lo tuyo de Izmir, era la ciudad donde iban a jugar el partido mañana, vino el terremoto y se suspendió el partido, veíamos las fotografías también de los edificios derrumbados. Chao Adam, gracias por tu tiempo. Nada, Arturo, cuando gusten, un abrazo. Gracias igual. Adam Vareiro. Viernes de mega descuentos en Punto Farma. Hoy todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .farma.com.py, en la app Punto Farma o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco. Desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutás de un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150, certificada, económica y veloz, por eso es la más buscada y por eso es tu mejor opción. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard GSX 150, Orecopa y T. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad de la Nación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar tu punto habitual de compra porque traen premios de 50.000 hasta 1.000.000 de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía juntos, ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más información en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Bueno, hablemos del partido de ayer. Cualquier resultado con empate con gol favorece a Sol. Sí, salió dentro de todo bien parado futbolísticamente, un punto abajo nuevamente ante rival que le robó la pelota. Fue superior Católica. No tuvo gol, a diferencia del partido del día anterior de Defensa y Justicia. Como todo equipo chileno tiene ese rasgo. Equipo chileno, peruano, toca, juega bien, pero no tiene gol. Y eso le terminó favoreciendo a Sudamérica, que fue su figura, su arquero. Sacó 3-4 pelotas en el primer tiempo, en el segundo tiempo otras situaciones. Y si quiere clasificar y hacer un gol, por lo menos llegar al arco rival, tiene que jugar el doble de lo que hizo ayer. ¿Cómo? Si por lo menos quiere llegar al arco rival, tiene que jugar el doble de lo que hizo ayer. Claro. Sol, sí. Porque ayer no llegó Sudamérica, generó, le tenía a Pardo, Esparza, pero no generó situaciones. Era Jackson Pita solitario en la isla allí, esperando algún pelotazo y pelear y ver qué pasa. Después con Nildo Viera intentó, buscó. Lo bueno que el equipo chileno no tiene gol. Le bloquearon muy bien a su goleador, a Sampedri. En una se descuidó, una media vuelta, una media chilena, en un error de Sol, sí, en un mal despeje, pero mirando el limpio, buen resultado desde el punto que no le convirtió. Pero tiene con qué apellidos que pueden jugar más de lo que tiene Sudamérica hasta aquí. Bueno, Marco Gamarra, después volvemos y baja para cortar. Marco, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Arturo, buen día. Marco, ya te retiraste del fútbol, ¿qué edad tenés vos? No, en realidad no me quiero retirar todavía, pero ya que no hay nada, estoy trabajando. ¿Y qué edad tenés, Marco, vos? 31. ¿Cuánto? 31. 31. Ocurre, Marco, que estábamos leyendo que estás en la granja Nelson Aedo con tu producto. ¿Cómo es el vínculo con Nelson Aedo y cómo estás con él? Y en realidad, para el negocio que te había comentado que hice, yo me comuniqué con él para poder traer esos productos y dada la ocasión le comenté que salió en el día que estaba sin clip y él me dijo si no me imaginaba trabajar con él y le dije sigue sin problema y se dio eso y ahora estoy trabajando con él. ¿Pero cómo trabaja? ¿Qué producto? ¿Él para vos, vos para él? ¿Cómo es el producto? ¿Qué venden? Él trae el campo, trae huevo y así estamos, yo estoy trabajando con él como repartidor y empaquetamos, embalamos y así. La granja se llama León Guaraní. León Guaraní. ¿Y cómo te va hasta ahora? ¿Cuándo comenzaste con él? Y hace 8 días. 8 días. ¿Y él, más de 8 días. quiere decir que él tu proveedor de los productos que vos vendés? Sí, en realidad él es el vendedor y yo soy el, vamos a decirle, salgo a repartir. Pero vos no vendías sándwich, empanada, milanesa. Sí, eso con mi señora y mi suegra trabajan con eso en casa y yo a la noche, a la tarde salgo acá del trabajo y me voy a hacer los delivery. Ah, delivery. ¿Qué es lo que venden ustedes entonces? ¿Qué delivery llevamos, Marco? No, y mis productos siempre hay en casa, empanadas, sándwich, algunos de otras metiendo y hasta ahí. Sí. Pero vos sos repartidor de Nelson Aedo. ¿Esto tiene algo que ver con los sándwiches? No, eso es aparte. Lo de Nelson yo trabajo, o sea, de día y de noche hago los delivery ahí para la cena, solo llevar el producto de casa. Ah, ese es de tu casa a la noche. ¿Y de mañana o de tarde con Nelson Aedo, la granja que tiene, cómo es? ¿A qué hora te va? ¿Dónde queda la granja de Nelson? No, y Nelson tiene su granja en Coronel Oviedo, y ahí llegan los productos acá y nosotros empaquetamos y hacemos los repartos. Ah, bueno. Y bueno, Marco, seguiremos charlando entonces, esperando una nueva oportunidad para vos. Gracias por este tiempo, Marco. Ya le reclamaste lo tuyo a Jorge González. ¿Qué dice Jorge? Y en realidad estoy esperando que tenemos un acuerdo, vamos a decirle que cuando le paga a los jugadores que siguen actualmente en el club, ahí también va a ir saldando cuentas con nosotros ya de a poco. Bueno, chao Marco, gracias por tu tiempo. Vale, gracias por ponerse. Marco Gamarra, ¿y qué vos sabías de la granja de León Guaraní? Sí, sabía, Arturo. ¿Por qué sabía? Porque hace poco en sus redes Nelson levantó que hizo un convenio, un acuerdo con una cadena de supermercados muy importante donde van a vender los productos de la granja de Nelson, y decía llegamos a tal cadena y estamos contentos y tiene una buena cantidad de productos. Sí. Camperos, sí, este es Marcos. Camperos se llama la marca del... Eso es vender marca. Sí. Nelson. Sí, eso es vender marca. Espectacular. Espectacular. Y así como decía Andrés, proveen a una buena cantidad de supermercados, ya están trabajando con supermercados. Espectacular, y le felicito. Muy bien. Excelente. Lo bueno es que invierte en Paraguay, pudiendo probablemente invertir en el extranjero y tener más, invertir en Paraguay, darle trabajo a gente que necesita como Gamarra. Eso es impagable, eso es una responsabilidad social que tipo importante, como importante, habla a favor de... Y se le nota, Nelson cumplidor también, Tiene todo el rasgo de europeo. Sí, no quise llegar ahí. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Impaco e ImpacoPY. Nuestra forma de vivir y cambio menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.ilea. Apostá a la pasión de siempre. Llegó el nuevo Galaxy S20 Fan Edition con cámara profesional para los fans
del Sin Filtro, Space Zoom para los fans del Close Up, modo noche para los fans de las fiestas y pantalla Super Smooth para los fans del scroll super rápido. Disponible en las principales operadoras y tiendas oficiales de Samsung Paraguay. Nuevo Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Llegó la fiesta de descuento más grande del país, en su última edición del año. Hasta mañana liquidamos todo en Tupi, entregamos tus compras en cualquier punto del país, y si ya sos cliente, tu primera cuota lo pagás en diciembre. Te esperamos en horario especial de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py o nuestras redes sociales. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021, increíbles premios más. La gente sabe Tupi. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Cómo te va, Miguel? Arturo, buen día. Saludos para los compañeros de la audiencia. Bueno, con Miguel Zamudio, del partido de ayer, un disparo tuyo alto, cerca del travesaño, atacó poco sol, te proyectaste, la intención que te dejó el partido. La verdad, dentro del partido y la táctica que hicimos defensivamente, yo creo que estuvimos muy bien. Sabíamos que era un rival difícil, que tiene buena posesión, que tiene buenas circulaciones, tiene un funcionamiento ya definido. Nosotros estamos en crecimiento, no obstante valoramos el esfuerzo. Como te dije, tácticamente, defensivamente estuvimos muy bien, de por ahí nos faltó un poquito, pero yo creo que el cansancio generado nos jugó en contra de eso. De por ahí a veces no podíamos definir bien por el cansancio en sí, pero creo que la llave está abierta y confiamos en la revancha de hacerlo mejor y atacar un poquito más. Miguel, sobre el punto del cansancio, ¿hablarán con el entrenador para ver si por allí para el juego del lunes, si viene una serie de días para descansar, pueda llegar a rotar el plantel, o eso ya va a quedar en manos de él, teniendo en cuenta que la serie está abierta y que tranquilamente jugando y redoblando esfuerzos pueden llegar en Chile a sacar igualmente un resultado que los clasifique? Sí, yo creo que es muy buena tu acotación. Yo en mi persona hoy prácticamente estuvimos hablando ahí las primeras horas de como yo vengo un parate largo por ahí de arranque mismo, ya le había comentado que prefiero que esté otro compañero más descansado para pensar y llegar más fino para el siguiente compromiso. Sabemos que el lunes es un partido importante por el campeonato local, queremos mantenernos ahí arriba y no obstante hay que ser inteligente y sincero a la vez para decir si uno está recuperado o no, para tratar de que no también perdamos de vista el campeonato local. Y el propio formato del campeonato por allí permite, no sé si decir la palabra relajación, pero ubicarse entre los 8 y concentrarse en cierta manera en ese partido de la Sudamericana con el plantel que poseen, y esa charla bien indicada, por lo menos en tu caso personal, con la continuidad de partido también, para no esforzarte ahora teniendo en cuenta la importancia de ambas competiciones. Sí, así mismo, yo creo que tenemos que ser inteligentes. Somos un plantel reducido, pero no obstante yo creo que hay compañeros que están pidiendo también oportunidad y vamos a ver, falta días. Mañana hacemos el hisopado también y vamos a ver cómo llegamos. Yo creo, y en lo personal ya lo había comentado a Sergio, que prefiero descansar porque la seguidilla de partido no quiero o prefiero evitar algunas cuestiones en lo físico, entonces es preferible que juegue otro compañero que esté al tiempo. Está bien, Miguel, 100% para el partido el 4 en Santiago de Chile, el 4 de noviembre. Así mismo, enfocado primeramente el lunes y si nos toca descansar el lunes, enfocarnos 100% porque ya sabemos que juega. Acá hicimos un planteamiento táctico defensivo muy buena y allá vamos a ir a hacer lo mismo, defendernos, y cuando nos toque atacar vamos a hacer daño porque sabemos la diferencia de gol que puede haber. Claro, pero así como están las cosas, no jugar el partido del lunes, debe ser tomar conciencia de lo mismo Orteman, el técnico. Y seguramente no sé si hoy al banco, pero si es por mí, prefiero descansar el lunes.
está muy bien. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, abrazo. Igualmente, Miguel Zamudio. Comes y parte da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comes y para a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo, otro 2x1 y 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones. 350 millones en premios salen sí o sí. 100 premios en efectivo y 2 autos 0 kilómetro. Pedí CNT Cheporemoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Bueno, si está Juan Carlos Tabarelli, una mención muy especial. Hoy se cumple, nos manda esto Omar la Pantera. Niño, ¿tu palo es? Sí, saludos para Omar. ¿Tu palo es? Sí. Tu palo y té, ¿verdad? Omar la Pantera Fretes. Están haciendo aquí. La Pantera, sí, la Pantera. Hoy se cumplen 32 años del primer título de campeón paraguay de fútbol de salón. Si podemos hablar con Juan Carlos Tabarelli. Tener el teléfono de Tabarelli, si le podés llamar. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Aprovecha las ofertas de Universo Electrodomésticos. Heladera Midea 360 litros con fabricador de hielos, multi airflow y luces LED. En cuota de tan solo 254.000 guaraníes. Además te llevas un vale de compra para la primera carga y una chopera de regalo. Universo Electrodomésticos, 20 años llevando tu vida al mejor estilo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lacto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hoy descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además, tenés más oportunidades con el Banco Atlas, todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Los mejores cortes premios y la mejor costilla para el asado del finde están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cepellala, casi Choferes del Chaco, también en Avenida Mariscal López, esquina Matalinch. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probar Rexona aerosol y sentirte fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿A Pablo Velázquez? Sí. ¿Y hay que llamarle a Pablo Velázquez? ¿Ah? Después, en otra. Ah, bueno. ¿Vos qué bañó a Maradona? Sí, Armando. Sí. En el inicio del fútbol argentino, por eso también. Mucho revuelo en las redes. Una dedicatoria de Cristiano Ronaldo. ¿No viste esa, Jorge? Tiene un video en su cuenta Maradona, dura 36 minutos, donde lo saludan casi todos. Ronaldinho, Ronaldo, y todos le dicen sus compañeros de Italia, sí. Todos los videos, ¿verdad? Sí. Sos mi ídolo, le dice Ronaldinho. Y eso que lo tiene en la pelea, Y Ronaldo Cristiano le dice, sos el número 1, después del bicho. El bicho y le hace un ojito y se ríe. Inigualable. El Bielsa dice, jugador inigualable. Maradona, ¿verdad? ¿Por Maradona? Sí, por Maradona. Terrible. Sí, fue muy grande. ¿Qué tal, Juan Carlos Tabarelli? ¿Cómo te va, profe? Arturito, un gusto saludarte, te veo bien, siempre te sigo.
estamos acá siempre presentes, acá por Luquelandia. Bueno, Juan Carlos. Apoyando a Carlos Humberto Paredes. Está bien, está bien. Con Juan Carlos Tabarelli, un saludo muy especial para vos. Sabes el cariño que te tenemos y tu respeto a tu gestión profesional. Y contanos, Juan Carlos, 32 años, primer título del campeón de Paraguay de fútbol de salón, ¿es así? Así mismo, Arturo. Justamente ayer tuiteé eso de que mi hijo menor, que cuando eso todavía no nació, sus compañeros, mi alumno ahí del colegio Guet, siempre me preguntaban, el año anterior, ¿verdad? ¿Por qué lo que tanto festejamos esto, verdad? Entonces ayer le envié todos los mensajes y justamente resumí, ¿verdad?, en varios ítems. En primer lugar, Arturo, fue el primer campeonato, creo yo, que votaron de deporte colectivo que ganó Paraguay. Segundo, la importancia, había solamente la FIFUTA, ¿verdad? El siguiente año ya se metió, o sea, una sola federación. El siguiente año, te adelanto, era que se metió ya la FIFA, le perdimos a Carosini porque su club ya le había prohibido y perdimos en penales el bicampeonato, pero ya no era el campeonato realizado el 82, 85 y el 88 por la FIFA. Tercero, Brasil tenía 1000 partidos invictos, 9 años invictos venía, bicampeón del mundo. Hicimos personalmente, ¿verdad?, hice uno de los mejores trabajos, creo que único en la época, el famoso cambio de fuso horario, 13 horas de diferencia, ¿verdad? Nos encerramos media concentración un mes, ¿verdad? Y luego 15 días antes, porque se recomienda para el cambio de horario, por cada hora un día. O sea, en este caso teníamos 13 horas de diferencia, entonces hicimos 15 en el Hotel Guaraní, nos concentramos ahí y practicábamos de madrugada, que nos hacíamos que éramos locos ahí frente a la plaza ahí de la democracia. Practicábamos y de día trataba de dormir a los muchachos. Y como le dije otra vez, siguiendo los ítems que le puse a los jóvenes, es comparado con los Lakers ahora, ese equipo de los Lakers, o el equipo de Chicago Bulls con Michael Jordan, ¿verdad?, jugando con Ciudad Nueva. Esa era la diferencia más o menos para que ellos entiendan de qué era Brasil de la época, ¿verdad? Y bueno, fue demasiado grande fue esta victoria. Ocurre que cuando vos estás contando eso, yo me acuerdo que nosotros seguimos lo de ustedes también porque sabíamos el cambio horario. Nosotros con el debido respeto, lógicamente, gente extrañada diciendo, cuando hay que dormir no duermen y cuando se juega no hay que jugar por el cambio horario. Y así fuiste vos hasta poner a punto la parte física y mental de los jugadores de fútbol de salón. Sí, realmente era un gran equipo. Yo ya le había conocido en esa época en el hockey. Años anteriores había trabajado con el doctor Mayán, que fue ministro después, nuestro ministro de salud. Yo le conocí en el hockey y le traje yo al fútbol de salón. Y bueno, hicimos un gran equipo, con Miguel Ángel Alarcón, fallecido el técnico, el presidente Rolando, que nos puso en la época todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Incluso como anécdota te puedo decir que como era difícil de dejar de dormir a la noche, yo le dije al doctor, dame 100.000 en la época, ¿verdad? Le llevaba a los muchachos en el casino de los domingos allá en Lambaré, en el hotel Interramadia. Y entonces yo les llevaba a jugar tragamoneda a los muchachos para que no duerman los primeros 8 días. Parecía esa criatura, ¿verdad? Parecía esa criatura, pero resultó, eso es lo que te iba a decir, esto resultó, porque si nosotros nos salimos campeón, esto nos iba a trascender mucho, ¿verdad? Y yo realmente ahora sí me siento orgulloso después de pasar por la selección absoluta también y por la adaptación que hicimos en Bolivia, y bueno, me siento orgulloso de haber participado de esto y haber tenido al mejor jugador del mundo, en este caso Ramón Carosini, era una excelente persona. Ganó Paraguay 2-1 a Brasil, ¿verdad? Durísimo el partido porque estos brasileños eran profesionales, eran 100% profesionales, practicaban 3 meses antes, eran gerentes de bancos,
tenían los mejores jugadores del mundo, a tal punto que como en una entrevista que le hicieron a Miguel Ángel, el goleador, le dijeron la diferencia que había. Ellos se concentraban en hoteles 5 estrellas y nosotros nos concentramos en hoteles, dijo Miguel. Pero se refería a que en esa época eran hoteles, eso que tipo las películas americanas, y por la calle, ¿verdad? Por la calle. Ellos viajaban en avión y nosotros por tierra, 1000 kilómetros, Sydney, Melbourne, iba a otras ciudades. Pero detrás de eso encontramos muchos paraguayos, que yo le volví después a visitar en el 2006, pero ya con la selección mayor. Estamos hablando del Mundial de Australia, primer título de Paraguay, en actividad colectiva, y muchísimas felicidades, Juan Carlos Tabarelli, desde aquí, desde Fútbol a lo Grande, Radio Monumental y Extensiva, todo lo que hicieron esa maravillosa conquista, Juan Carlos. Sí, y justamente hoy hago extensiva esta invitación y esta recordación, porque 3 de nuestros integrantes ya fallecieron. En este caso, el técnico Miguel Ángel Alarcón, el ayudante técnico Mario Lezama, y un jugador que falleció hace un mes, Carlos Salinas, que era pivot, conocido, y mi reconocimiento a esa gente que estuvo con nosotros, que por eso le agradezco a todos los periodistas, porque vuelvo a reiterar, esto es inolvidable, hasta el propio presidente en la época de Trump se ganó unos puntos con nosotros en la época dura, ya estaba por irse, ¿verdad? Todo eso suena justamente ahora, después de 32 años, uno va analizando, y nosotros nos juntamos cada año, pero ahora por la pandemia hicimos unos saludos virtuales de un jugador, Cachito, que se quedó en Australia, después Ramón, que está en España, y estamos todos por acá. Juan Carlos, un abrazo desde el aire, muchísimas gracias y congratulaciones, notable conquista en verdad, y queríamos compartir con un gran protagonista como fuiste vos, contándonos justamente la preparación física, por eso incluso decía mental, de los muchachos, para poder conquistar ante un monstruo de la época como era Brasil en la final, en fútbol de salón. Un saludo, Juan Carlos, gracias. Arturo, muchas gracias, y a tu gente, y como siempre expectante a todo lo que sea el deporte, y un gusto haberte saludado hace mucho tiempo. Gracias. Saludos para vos, la familia, y para nuestro local gastronómico. Gracias, muy amable, igual. Juan Carlos Tabarelli. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecer más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto en nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping El Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo, nuestro propio local. Sobre Mariscal López, Casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay, y @mostaza_py, Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tus tarjetas de crédito regional acumulas puntos y que estos podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @regionalpy, Instagram, @regional_PY. Regional, creemos en vos. Y la promo de Erimark, que te da 20% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta de crédito Itaú, se extiende hasta mañana. Está buenísima. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros, podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. Bueno, seguida Miguel Bonote, y ayer teníamos el tema de... ¿Te acuerdas, niño? Te estuvimos mensajeando. Sí, señor. Que era la 1 de la mañana, ¿era? Así mismo. No, volando. Las 11. Saltó la información que está dispuesto a una manera, hay que hablar con él. Con Barros Esqueloto, con Guillermo. Esqueloto, así mismo. Que fue dado de baja en su equipo. Sí, fue dado de baja. Y incluso mucha crueldad en comentarios, en opinión, pues es una cuestión ya interna de quién escribe y quién se hace. Quiere Palmeiras también. ¿Alguna vez se lo refirió para Libertad? A Barros Esqueloto. ¿Se acuerdan que había dirigido contra Libertad? Y también y él trabajó con Gregorio Pérez, fue su ayudante. Pero fue Gustavo, ¿no, Guillermo? Gustavo. Sí, hermano. Pero muy en Olimpia también fue Gustavo. Su historia.
En Libertad Olimpia y otro equipo. No, en Sol, en Rollo Ñuco ya no vino Gustavo. Ya no vino. Y hablamos, ayer estamos en el niño y cuando yo me enteré le dije, nos ponemos este fútbol a la y así. Y hoy ratificó Miguel Brunote, porque pusimos como interrogante todavía hasta poder confirmar y hoy nos confirmó el presidente, así mismo. Yo no digo que vaya a ser el técnico, claro, pero movió la estantería. Sí. Movió la estantería porque así es. Hasta ahora el candidato uno es Gabriel Milito. Hoy tenía que hablar con Zielinski, hoy. Zielinski, buen técnico. Sí, hoy tenía que hablar con él, creo que lo va a hacer Bacedas. Y mañana, ayer perdió Zielinski 1-0 con Sensini. Ese vamos a poner al día en el instante con el nota del presidente de la Olimpia. Y también hoy nos enteramos que como director deportivo cuenta con asistentes Bacedas. Nosotros pensábamos que en ese estaba solo. Tiene 2 más que lo van a acompañar. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente, sentite lleno. Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de Éticos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ordenadores 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera al Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera al Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire Tokyo Extense, 12.000 BTU contado, 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py, entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tenés Hilux entre 2006 a 2015. Entonces esta promo es para vos, sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Vamos en instante con Miguel Brunote y con lo de ayer surgía, niño, ¿cómo pusiste vos? Aquí voy a buscar el archivo exactamente, señor. Pusiste como pregunta. Sí. Porque queríamos la confirmación posterior. Así mismo. Pusimos pregunta, porque la pregunta no me atreveía. Sí. No podíamos, y hoy confirmó que hablaron, que hubo cruce ya. Sí. Lo que pasa es cuando se desprenda del Galaxy. ¿Cómo se llama su club? Ángeles Galaxy. Y le hemos que cumplir a lo mejor un tiempo. Claro. Hasta que termine el contrato. Rescisión, aunque lo sacaron, para cobrar, hacer, venir, y eso es lo que yo entendí, dijo mi Brunote, sería un impedimento. Así mismo. Guillermo Barros Esqueloto dejó la dirección técnica de Los Ángeles Galaxy en la MLS. Podría venir a Olimpia como consulta y abajo tengan en cuenta esta información. ¿A qué hora, buen niño, eso? 10:27 pm. 10:27 pm. Cerca de las 10:30 de la noche. Sí. Pusimos esa información. Sí, 10:27. Entonces, esta mañana se confirmó. Luis, contigo. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto del laboratorio Sindufar Sisa. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño y mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Tu lote propio en el centro de Ñembú, a metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. ¿Quién envía esto de Ronaldinho? Saludo a Maradona. Acabo de decir yo, ¿verdad? Pero Cesarito. No, ¿quién vos tenés este? ¿Quién envió el video? Del Instagram de Diego Armando Maradona. Y bueno, vamos a escuchar. Hola, mister, don Diego, señor Diego. Difícil hasta encontrar palabras para decir cómo referirme hasta el Señor, pero vengo a felicitarle por 60 años, decir que le quiero mucho de todo mi corazón y bueno, un beso muy grande, y bueno, que Dios te dé mucha salud a ti y toda la familia. Un beso, tu fan número 1.
Qué bien, ¿eh? Me parece que tiene tono paraguayo de tanto que tuvo por acá. ¿Era que sí? Ahí los Tiene- perros faltó Tiene de- tono paraguayo. Hola, mister, don Diego, señor Diego. Difícil hasta encontrar palabras para decir cómo referirme hasta el señor, pero vengo a felicitarle por 60 años, decir que le quiero mucho de todo mi corazón y bueno, un beso muy grande, y bueno, que Dios te dé mucha salud a ti y toda la familia. Un beso, tu fan número 1. Ronaldinho a Maradona. Al lado, Ronaldo, qué lástima no dio lo de Ronaldo, el fenómeno. Pero yo te agradezco en nombre de fútbol a lo grande. No, hablando te digo en que serio. qué lástima no pegó con el fenómeno. Bueno. Los dos brasileños que lo quieren. Muy bien, cuando vos puedas enviarnos, pero le agradezco muchísimo, César Orrego. Esto es Ronaldinho Gaúcho, que le da a Diego Armando Maradona. Sí. Muchísimas gracias, César. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sare Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Sare Seguros Generales a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 5665 Casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811 al 12. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel My Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, lavavajillas Electrolux, 14 servicios, 6 programas, llévate ahora 12 cuotas de 640.000 guaraníes. Y atención, porque por la compra de productos Electrolux, participa el sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. Gol de Burruchaga. 16. Perdón, Andrés. 16 de diciembre del 87 fue ese amistoso para rememorar la final de un año y medio antes entre Argentina y Alemania, y el gol lo hizo Burruchaga en el minuto 54. La pelota pica sobre la izquierda Maradona, corre y cruza la pelota a la derecha. Si vos tenés el gol, fíjate, hicimos ese partido nosotros en Radio 1 de Marzo con Julio del Puerto. El partido se jugó en cancha de Vélez. Cancha de Vélez se jugó ese partido. Cancha de Vélez. Sí, en cancha de Vélez se jugó. Amalfitani. Pero era una locura ese partido. Una locura, la previa, lo que fue, porque Argentina venía con el título y el saludo de Maradona en la media cancha. Va a Maradona y se ubica hacia el círculo grande y ahí saluda a Maradona, y ese estadio, usando una expresión antigua, el viejazo se venía abajo. Arnaldo César Coelho, el árbitro. Sí. El mismo de la Final, el mismo de la 86. final, el 86. Y sí, ese fue el partido de la revancha. Y Argentina le gana a Alemania por 1-0. Y protagonistas del gol, Maradona y Burruchaga. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, hierba mate, Rubichá, conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligio Yala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. En mitiendavision.com tenés todo lo que buscas desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con tus tarjetas de crédito del mercado, y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. Registrate en mitiendavision.com. Para más información, llamanos al 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Estamos observando la jugada. Esta es la previa, niño. Ardila. Sí, está Sí, totalmente lleno. pero mira, está en la media cancha. Y ahí está el saludo y ahí está la ovación. Se va el equipo argentino. Pero Maradona era. Extraordinario. Mira todo lo que significa. Alfredo, mira lo que es. Impresionante. ¿Verdad? Es un poco también, más que un poco la... Ahí está. Alemania jugó con la misma camiseta verde que en la final. Sí, ahí está Coelho. Y el partido ganaba 1-0 Argentina. Fue importante. Me acuerdo bien de ese partido. Sí. Muy bien me acuerdo. ¿No te contaron ese? ¿Estuviste ahí? No, y esa es la satisfacción que me da el trabajo profesional. Correcto. Fue minuto de silencio ahí, ¿verdad? Sí, ¿O no? minuto de silencio. Esa no me acuerdo. Y cancha de Vélez Sarsfield, ¿cuántas personas? 50.000 personas. 50.000 personas. Estadio lleno. Estadio lleno. Fíjate en el gol después cómo viene. A la izquierda, a la izquierda lleva Maradona y espera Burruchaga.
al otro extremo, y en cancha de Vélez. Pero fue una locura, una locura. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Copechec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos viendo el gol ese de Maradona, creo que, ¿verdad? Tiene el audio, niño. Evidente que le iba a enganchar. No, pero esa es la jugada que me acuerdo. Pero viste que tengo memoria, Andrés Riquelme. Sí, sí, no? sí. Y viviste intensamente, por eso ¿Quién te le da el acuerdas. pase? Viviste intensamente el momento, por eso se te queda en la memoria. El gol que le hace a Grecia no es de derecha. En Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí. Ese gol porque en el 86 a Bélgica le hace de zurda. Sí, sí hace. Parece que es de zurda, no es de derecha. ¿Es zurda? ¿A poner? El que va y grita a la cámara. Sí. Ese es el año 87. Fue desorbitado. Y ahí dijeron, ahí te le pasa algo. Pero vos tenés que ver cómo el tipo pica. Y vos decís, ¿cómo que puede picar así? ¿Cómo pica con la mente y no con el pie? La llegada de Burruchaga, hubo una vaga de Valdano antes para molestar a los defensores alemanes. La llegada de Burruchaga muy clara y la pelota que supera el achique del arquero sobre la llegada de los defensores alemanes. Ahí el audio. Maradona, ¿verdad? Sí, así mismo. Maradona. En De La Sobera queremos acercarte a tu próximo 0 kilómetro. Retira hoy tu Renault y empezá a pagar desde 2021 con una mínima entrega. Puedes acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa y descubrí la nueva Renault de la mano de La Sobera. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre con importantes descuentos en artículos de afamadas marcas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Fénix Seguros, te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En Fénix Seguros, en todas las circunstancias, somos tu compañero de vida. Bueno, vamos a ir a lo que decía Miguel Brunote esta mañana. En Urbana, el presidente de Olimpia se refiere a Barros Esqueloto, entre otros puntos que abordamos el tema. Guillermo. Y esto ocurrió. La cabeza principal de ese cuerpo técnico, Gustavo ya estuvo aquí en Libertad, en Olimpia, en su momento. Pero ya saltó anoche esto. Sí. Lo que da a entender es que por una cuestión del tiempo parecería ser que no va a prosperar, por lo menos parece. Volvió la ruta de la caña con todos los cuidados. Con Fortín vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Piribebú y los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la ruta de la caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida mañana 31. Visita nuestras redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín. No te podés perder. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien, Arturo? Buen día. ¿Cómo andás, Miguel? Movidito, Arturo. Movidito, pero bien. Tratando de ordenar, de ver el futuro. Contanos, ¿qué es lo prioritario hoy en tu administración, Miguel? Y sí, son varios los frentes, Arturo, ¿verdad? Fueron unas semanitas bien complicadas en todos los frentes, reordenando un poco todo el esquema. Y bueno, y con desafíos sumamente importantes, especialmente en lo deportivo, para reorganizarnos y bueno, y reorganizarnos ya en medio del torneo. O sea, no hay tiempo para nada, pero por otro lado, tener mucho cuidado de que esta presión y este corto plazo no nos haga cometer equivocaciones, Arturo.
Claro, y ese, el tema de las equivocaciones tiene que, ¿cómo saber? El tema es ese, ¿no? Y cómo hacen en directiva, cuál fue anteayer la reunión, que fue bastante extensa. Señor Pechi volvió a la vicepresidencia, el doctor Montero es miembro titular. ¿Y cuál fue el tema de fondo? ¿Fue el tema de administrativo o más dirección técnica o ocupar la vacancia dejada por Doria? No, en realidad la reunión duró bastante porque teníamos muchos temas. Tenemos cada 3-4 semanas y hay varios equipos trabajando, ¿verdad? Entonces, aparte de los temas muy puntuales y urgentes que tenían que ver justamente con lo que mencionás, el tema de la designación de vuelta de un vicepresidente, pero también están todas las comisiones de trabajo, Arturo, la parte financiera, aunque te parezca increíble, el tema también hay que hablar del tema del deporte amateur, hablar de la parte comercial, hay proyectos de infraestructura, y por supuesto todo lo que se está haciendo en la parte deportiva, ¿verdad? O sea, un club tiene muchísimos frentes. El más visible siempre es el fútbol de primera, donde tenemos un gran desafío ya de vuelta el domingo, pero detrás de eso hay muchísimos temas. Bueno, perdón, el tema de la dirección técnica, sabrá que las otras cuestiones internas son más bien numéricas, de esto, costo, de lo que está pasando, más todo lo que ocurre hoy con la ausencia de recaudaciones, la eliminación Coopera, ni Libertadores, ni Sudamérica, a fondo el tema para usted en la parte administrativa, cómo paliarlas. Y en lo estrictamente futbolístico, ¿cuándo resuelven al técnico? Y déjame agregar una pregunta. Ayer surgió, me vas a decir, es una probabilidad, no es una probabilidad, alguien lo mencionó, Barros Esqueloto. Sí, comienzo por lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, la primera decisión pero que en realidad fue una decisión, digamos, apenas asumir la presidencia con toda la comisión directiva, el tema de contar con un profesional, con un director deportivo, ¿verdad? Esa fue, digamos, la primera gran decisión para el club, porque estamos hablando de un profesional y la idea es profesional que no solamente implemente ese esquema de trabajo en Olimpia, sino que además desarrolle los recursos humanos para que en 2 o 3 años tengamos un equipo local que pueda hacer ese trabajo. Ese fue el primer desafío. ¿Por qué? Porque la idea es que ya con ese director deportivo se trabaje en forma conjunta en lo que significa el cuerpo técnico. Porque si realmente queremos una dirección deportiva que haga lo que tenga que hacer con las, tiene que estar muy en sintonía con lo que es el nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? Y efectivamente, ya respondiendo a tu última pregunta, así es el fútbol, ¿verdad? Uno tiene muchas carpetas, hemos recibido, Olimpia por suerte está muy bien visto afuera, no solamente por lo que significa Olimpia, sino por todo lo que hemos hecho en infraestructura, el centro de entrenamiento. Entonces es un club muy apetecible para muchos directores técnicos. Y en ese sentido, ayer con la renuncia de Guillermo y compañía surge de repente una alternativa más. Pero efectivamente no creo que en este momento, Arturo, nosotros estamos atentos a lo que pasa, pero así es es el fútbol, es muy dinámico y tenemos que estar muy atentos. Lo que quiero preguntarte, y me vas a responder como lo sé siempre con mucha franqueza, si decimos nosotros, Guillermo Barros Esqueloto, ¿es uno de los candidatos, llegó tarde? No, todavía no está nada cerrado. Estamos muy cerca de cerrar. El plan es que lo nuestro es siempre muy transparente. Nosotros por el esquema de torneo tenemos un poquito de tiempo, pero no mucho. ¿Por qué? Porque la importancia de estas fechas no llega a lo que va a ser la importancia después de la liguilla. O sea, hay que llegar a esa fase, a ese mata-mata. Eso nos da un poquito de tiempo, pero no mucho. La idea básicamente es definir la próxima semana. Ahora, de que efectivamente hay 2 o 3 candidatos que están muy en lo que es el filtro, la investigación sobre su esquema de juego, las conversaciones, la parte financiera,
efectivamente es así, versus, digamos, una nueva opción que arranca anoche. Por eso digo, no queremos informar mal, por eso te preguntamos. Siempre hablamos de probabilidad. Barros Esqueloto está. Vamos a decir que es una opción que va a entrar y que la vamos a estudiar y que vamos a hablar. Pero no hay, no nos equivoquemos, no hay nada concreto. Así mismo, se entiende perfecto. De los candidatos hoy, Milito, Zielinski, Sensini, ahora Barros Esqueloto. ¿Cuándo? Si hay más, habrá más. ¿En qué momento decís vos, tu miembro de directiva con Baceda, bueno, terminado, aquí tenemos al técnico? ¿Cuándo va a ser? Yo estimo que va a ser entre lunes, martes a más tardar, porque la idea es de que todo el cuerpo, porque el director deportivo viene con 2 personas más, son 3, y la idea es que se acoplen ya la próxima semana, y lo ideal sería que eso pase ya en forma conjunta con el cuerpo técnico. Es decir, Baceda, 2 integrantes más con Baceda para el cargo de la dirección deportiva, Miguel. Es correcto. Uno es, digamos, es un profesional que trabaja con los chicos, con las formativas, cómo integrar a los chicos con la primera, ayuda con el scouting, digamos, no solamente a nivel nacional, internacional, y también nos ayudaría más adelante en lo que es venta. Y el otro es un experto en, digamos, todo lo que es también la parte de tecnología, que hoy está en el fútbol, ¿verdad? Donde, digamos, se le da un seguimiento a la parte física, se le da un seguimiento a, digamos, cómo está cada jugador, inclusive con un seguimiento con tecnología. Baceda sabe de qué dispone la dirigencia del Olimpia en la parte económica. ¿Es él el que lo transmite o sos vos el que decía a los candidatos esto es lo que podemos convenir en una cuestión de acuerdo, si hubiese? No, Cristian Baceda tiene un presupuesto, o sea, él tiene un presupuesto claro, para que no se pierda tiempo. Él no solamente tiene un presupuesto claro, él tiene también muy claro qué tipo de cuerpo técnico estamos buscando. Ahora, también hay que entender que ya Cristian Baceda entra dentro de ese perfil, porque lo que no podés hacer es contratar un director deportivo que no tenga la filosofía que tenemos nosotros y después mucho menos tenga esa filosofía con el cuerpo técnico. Entonces, Cristian Baceda tiene un perfil ideal, tiene un perfil en lo financiero también, y también tiene un perfil como persona, Arturo, que las 3 cosas para nosotros son muy importantes. ¿Por qué la elección de Baceda como director deportivo? Mira, nosotros vimos cuando se arrancó el proceso, en el tema de director deportivo ya no hay tantas opciones como lo hay cuerpo técnico, inclusive jugadores. Pero la decisión vino porque buscábamos a alguien que tenga un perfil ya con experiencia, con un perfil que ya haya demostrado, y en este caso, en el caso de Cristian, lo que hizo en Vélez Sarsfield fue para nosotros realmente algo que influyó muchísimo, como dio vuelta el tema de Vélez Sarsfield. También para nosotros fue muy importante su filosofía de trabajo, o sea, lo que no estábamos buscando es alguien que tenga un gran nombre, pero que no sea terrenal después, o sea, realmente necesitamos alguien que venga a trabajar. El tema de los chicos, Arturo, nosotros tenemos que darle oportunidad a la cantera, tenemos una tremenda cantera, bueno, tenemos que hacerla realmente trabajar. Lo que él hace con la cantera también nos gustó mucho. Y después, y no por último, la persona, yo por lo menos unas 10 veces con él por teléfono antes de tomar la decisión. Y estás hablando con él ahora también, me supongo que en el caso de los técnicos, te pasa la información, te dice esto es, y en la cuestión de técnico, la idea ya la tienen. Y yo creo que también en mente quién es el candidato en esto de quién va a ser el técnico del Olimpia. Es probable que ya tengas el nombre y aguardes el momento. Sí, nosotros realmente hablamos, en este momento es muy intenso, ¿verdad? O sea, yo te diría, hablamos por lo menos
en cualquier horario a medida que se van presentando novedades, ¿verdad? También hay muchos técnicos que le pasan carpeta que él ni me pasa porque sabe que quedan descartados de entrada por algún tema del perfil que te había comentado. Bueno, hay un candidato firme que hasta ahora parecería ser Gabriel Milito. Volviendo a Barros Esqueloto que surgió ayer. ¿Él te dijo ayer que le gusta la idea de Barros Esqueloto? Es un candidato sumamente interesante, Arturo, pero no hay que olvidar de que la renuncia vino ayer a la tarde, ayer a la noche, y está en Estados Unidos. Entonces, para poder decirte que es un candidato potable, tiene que pasar por todos los otros filtros que yo te había comentado, el tema financiero, cuáles son sus planes de vida, etcétera. No es un tema que yo aquí a la ligera te voy a decir, pero así mirándolo a entrada, sí, es un candidato sumamente interesante, pero ahora hay que hacer el trabajo correspondiente para ver si pasa los demás filtros. Está bien. Le planteé para ir cerrando la charla, porque después tendríamos la oportunidad de hablar contigo nuevamente, ya una vez conocido el técnico, cuando estén acá. Viene Baceda con sus 2 compañeros, son 3, más el nuevo técnico con sus integrantes del cuerpo técnico. Así vendrán al país, todos juntos. Correcto. La idea es que vengan juntos. Acá lo que hay que decir es que ellos, especialmente, Cristian Baceda está enfocado ahora en el tema técnico, pero sus 2 colegas ya están trabajando en forma virtual con el equipo acá nuestro en Paraguay, ¿verdad? O sea, ellos están ya en permanente contacto y ya están trabajando. Lo bueno de la tecnología es de que eso se puede hacer hoy, ¿verdad? Entonces, digamos que ya se está trabajando en forma paralela, pero la idea es que los 3 vengan a Paraguay la próxima semana. ¿Con el nuevo técnico y su cuerpo técnico? Sí, lo ideal sería que ya vengan con el nuevo técnico. Ese es el plan. Ese es el plan. Bueno, ¿cuándo definen el plantel? ¿De acuerdo a los resultados, dijiste? No, nosotros ya lo habíamos mencionado, creo que hace 2 o 3 semanas, que tenemos un plantel sumamente costoso y estamos pasando por un momento todos los clubes del mundo, ¿verdad? Entonces esta pandemia ha afectado, y lo he mencionado, solamente en el tema socios. Nosotros solíamos recaudar unos $3 millones y este año vamos a recaudar creo que 700.000. Entonces todo eso hay que ajustarlo. Acá siempre es el balance entre lo y lo deportivo. Entonces sí, efectivamente vamos a tener que ajustar eso, pero se está hablando con cada uno, se están viendo las opciones, o sea, y no va a ser un trabajo que se pueda hacer a corto plazo. Estamos hablando de un trabajo de aquí a diciembre. Bueno, Miguel, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo. Quisieras agregar algo más, hacerlo con gusto, porque después tendrá una nueva etapa cuando ya se tenga el técnico del Olimpia, ya esté en el país, ya esté trabajando hasta acá, encarando el futuro de Olimpia. ¿Quisieras agregar algo más o no? Pregunté, Miguel. No, Arturo, antes que nada las disculpas, sé que hemos hecho varios intentos para tener contacto, las disculpas que no ha sido, es que han sido, repito, invitados de mucho trabajo, pero simplemente decirle al olimpista que estamos trabajando, que esté tranquilo y que trataremos de tomar la mejor decisión posible. Del corto plazo, el corto plazo es ahora el partido San Lorenzo, lo que es pero también vamos a tratar de tomar una decisión que realmente nos sirva para lo que ya va a ser otra vez en la apertura del año que viene y bueno, y pelear torneos internacionales, que es lo que realmente tenemos como materia pendiente. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muy amable como siempre. Gracias, Arturo. A cuidarse. Hasta luego. Gracias, muy amable. Presidente de Olimpia, Miguel Bonotti. Ahí tenemos lo que dijo, tiene 2 asistentes Bacedas. Uno de ellos en la parte tecnológica, dijo. Sí. ¿Y eso qué, Alfredo? La parte tecnológica, la parte de entrenamiento, seguimiento de los jugadores, entrenamiento, inclusive la vida particular, fisiólogo, un montón de cosas. Es la análisis de video, ¿verdad? Todo eso. Video. Y el otro es el jugador, ¿cómo el bloqueador? Scouting. Eso dijo, ¿verdad? Sí. Scouting, eso va a tener también, ¿verdad? Eso claro. Es decir, creíamos importante esta entrevista para escucharla detenidamente, porque habla del trabajo específico del director deportivo y los que están con él, que son 3. Sí. Cuando se anunció inicialmente, se anunciaba 1, director deportivo. Sí.
Ahora ocurre que con el director deportivo se suman 2. Sí. Después tener que ver cuántos integrantes tiene el nuevo cuerpo técnico del Olimpia. Pero vos te acordás, Arturo, que hace poquito hablamos con una persona, creo que fue en el caso de un juvenil de Olimpia que estaba apareciendo en primera. Hablamos con una persona que contó que él hacía de scouting en Olimpia hacía 20 años. Sosa, años. el profesor Sosa. Sosa. Sí, que incluso Jorge Sosa. Jorge Sosa. Lo había visto debutar buenísimo. a Roque Santa Cruz, toda aquella buenísimo. época. Y él hace de scouting, él va al interior, ve los chicos. Tiene un sentido de pertenencia con el club increíble. Sí. Pero que estamos hablando que si nosotros creíamos, por lo menos de mi parte, que venía un director deportivo y después hacía acá hacía su equipo. Él ya viene con 2 acompañantes. Ahí son 3. Sí. 3. Hay que ver si esos 2 también le paga Olimpia o ya son pagados por él. No, eso no se están en el mismo paquete. Generalmente los técnicos incluyen todo su equipo técnico dentro de su salario. Pero ¿para qué querría un scouting si va a trabajar para Olimpia? Olimpia le tendría que pagar. Claro. Buscamos otra vez esa partecita, por favor, esto te damos tiempo más adelante si querés. Cuando se refiere a Bacela, ¿qué función cumplen los que van a estar con él? Correcto. También es muy puntual cuando dice el cuestión del tiempo de Barros Esqueloto. Lo admite, lo reconoce. Y yo decía más como cosa mía, hubo contacto con él. Yo me hago cargo. ¿Le gusta la idea a Barros Esqueloto? Yo me hago cargo. Le gusta la idea. Okay. Yo me estoy haciendo de las 2 cosas. Le gusta la idea, se habló con él. Yo no sé si fue Brunote o Acedas, eso yo no puedo saber. Que se habló anoche. ¿Y que le gustó la idea? Le gustó, por eso dice, hay que pasar filtros, dice Brunote, y después habla de cuando se desprenda del club norteamericano. Eso va a llevar seguramente los papeles un tiempo, tiene que quedarse, salir del país. No le va a ser fácil por una cuestión de una... Pasar filtro, Arturo, ¿qué significa? No. El sistema de trabajo que va a tener, la filosofía de fútbol, la nueva performance del Olimpia que se presenta o que presentan. Esa es el filtro a qué se refiere. O la parte económica. Todo, esa parte, todo. Esa parte, lo que no entendí, no me quedó muy claro. Sí, vamos a escuchar. Es correcto. Uno es, digamos, es un profesional que trabaja con los chicos, con las formativas, cómo integrar a los chicos con la primera, ayuda con el scouting, digamos, no solamente a nivel nacional, internacional, y también nos ayudaría más adelante en lo que es venta. Y el otro es un experto en, digamos, todo lo que es también la parte de tecnología que hoy está en el fútbol, ¿verdad? Donde, digamos, se le da un seguimiento a la parte física, se le da un seguimiento a, digamos, cómo está cada jugador, inclusive con un seguimiento con tecnología. Es un candidato sumamente interesante, Arturo, pero no hay que olvidar de que la renuncia vino ayer a la tarde, ayer a la noche, y está en Estados Unidos. Entonces, para poder decirte que es un candidato potable, tiene que pasar por todos los otros filtros que yo te había comentado, el tema financiero, cuáles son sus planes de vida, etcétera. No es un tema que yo aquí a la ligera te voy a decir, pero así mirándolo a entrada, sí, es un candidato sumamente interesante, pero ahora hay que hacer el trabajo correspondiente para ver si pasan los demás filtros. Bueno, y eso queda a cargo de Baceda. Para saber qué va a pasar con Barros Esqueloto, que evidentemente es el de los técnicos el que tiene más actualidad de los candidatos. Sí, porque, bueno, Milito no está afuera en este momento, pero estuvo... No, actualidad, digo, los que están dirigiendo. Y Zielinski, que está en... que está trabajando. Sí. Testigo Tucumán. Sí, por eso estoy diciendo, estamos hablando de lo que es y representa hoy los candidatos en torno a la dirección técnica. Ya no voy a hablar, por favor. Sí. El Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana, pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad
calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tractores, cosechadoras, pulverizadoras, casi todo con 0% de interés. H. Petersen. Bueno, estamos hablando de los candidatos y el presupuesto, y dijo bien. El tema nomás, Arturo, es que el presidente de Olimpia de un primer momento habló de recortes, de compromiso financiero, de recorte del plantel, habló de problemas financieros en Olimpia que son reales. Y sin embargo todos los nombres que aparecen y que él mismo acepta, como Barroel Queloto, como Milito, son técnicos caros, ¿verdad? El mismo Bacea. Arriba de los 80. Como que no hay coherencia entre el discurso del presidente de Olimpia y lo que están haciendo. Yo lo voy a defender a Brunote. Sí, por eso yo no... Digo, lo voy a defender a Brunote porque Brunote le dice a Baceda, acá este dinero hay. Sí. Vos vas a hablar con ellos y le vas a explicar el objetivo de Olimpia. Si no, no va a ser. No va a ser. Este es el plantel que vamos a tener y decirle a Baceda con su ayuda. ¿Y a vos te parece, Arturo, que Olimpia puede tener dinero suficiente como para traer los técnicos de Los Ángeles Galaxy? Perdón, ayer lo sacaron, lo destituyeron y hubo una mucha crueldad en las redes sociales. Dos. Yo tengo acá... ¿A quién le va a revelar? Él no va a dejar que busca una revancha rápida de trabajo y Olimpia. Yo tengo acá, cuando yo digo que le gustó la idea, no va por la plata. Claro. Acá yo tengo. Por eso yo te puse a vos anoche. Lo de Barro, es que el otro se habló, no va por la plata. Él está con la sangre en los ojos. Ahí está, la revancha no va a venir no va a venir de su dirigir en Sudamérica o por la salida de él Boca. lo despidieron en Estados Unidos. Si vos me decías a mí, yo te quiero... No tiene mucha relación nuestro fútbol con la de Norteamérica. No tiene mucha relación. Si es por la revancha futbolística. No, es él que va a mudarse de ese... La revancha futbolística en lo personal. Pasa que llega otra oferta y saber lo que puede hacer. Es la segunda vez que sale mal. El de Boca sale mal perdiendo el clásico del siglo, porque no podés perder contra River. O sea, no es que no podés perder. Si perdés quedás marcado. La Copa Libertadores contra River. Y de los Ángeles, de los Galaxy, sale mal. O sea, pero lo que pasa es que los técnicos también se valorizan. Es decir, un técnico en Boca puede ganar $100,000 al mes y se va a Los Ángeles Galaxy y gana 300,000, 200,000 y volver al fútbol paraguayo para ganar 50,000 es un paso atrás, ¿verdad? Por más que el proyecto deportivo, la historia del club, lo que va a jugar sea interesante, el tema económico es fundamental. No digo que venga por la plata, pero es importante. Y por el no va a proyecto. bajar a un cuarto lo que está ganando, lo que quiero decir. Y por el proyecto, hay que ver qué está en su relación con Baceda. Puede bajar de 200,000 a 150. ¿Vos te acordás, Andrés, quien para mí es quien para mí fue lo que dibujó técnico con gerente deportivo? Cuando el técnico era Mourinho en Real Madrid y el gerente deportivo era Valdano, nunca se llevaron bien y se terminó yendo Mourinho en su momento, porque tenés que tener una cierta afinidad entre gerente deportivo y cuerpo técnico. Valdano le decía, no, a este no lo vamos a convocar por esto, no lo vamos a traer por esto y por esto. Y él decía, no, pues yo quiero a este, no, te vamos a traer este, no, pues yo no lo quiero a este. Bueno, el club va a traer esto, si te gusta, y si no te gusta, pero no. está condicionado el éxito del técnico que viene por la situación económica del club. Está condicionado. Claro que está condicionado. No va a poder traer grandes figuras, va a tener que trabajar su filosofía futbolística, va a tener que ir de acorde con eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Chiqui? Conoce la casa de memoria. No, conoce, aceptó las reglas de juego. Así mismo. Y bueno, y oye, ahora vamos a decir así. Él tiene el conocimiento detallado. Espera, sigue la Copa, no. Tiene una filosofía parecida. No, yo estoy de acuerdo con Andrés. ¿Cuál es el objetivo de Olimpia? Y a nivel internacional, por eso lo sacaron a Garnero, pues si era por local, Garnero seguía, si era campeón todos los... Sería otra incoherencia más, si es que va a apostar solo a lo local y no a lo internacional, cuando que le sacaste a tu técnico anterior por el fracaso internacional. Ocurre que Olimpia tiene una nueva política a partir de hoy. Sí. ¿Verdad? De la asunción de... y es así, y Cerro Porteño tiene una nueva política. Cerro Porteño tiene una nueva política. Le contrató a Sergio Vareiro hasta fines de diciembre, y si quiere continuar el próximo año Vareiro tiene que negociar con Necaxa. Hoy Sergio Vareiro está para jugar en Cerro y el acuerdo fue General Díaz, Cerro Porteño.
No fue Necaxa. Vuelvo a reiterar y vuelvo a informar. Luis. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abril. Rentamac.com.py. No, Cristian Bacedas tiene un presupuesto. O sea, él tiene un presupuesto claro para que no se pierda tiempo. Él no solamente tiene un presupuesto claro, él tiene también muy claro qué tipo de cuerpo técnico estamos buscando. Ahora, también hay que entender que ya Cristian Bacedas entra dentro de ese perfil. Contigo, Luis. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacerimiro, Mendoza, Concepción. Estilogar. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. San Cristóbal. Depósito de materiales de construcción en general. Alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cepellana, Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. En estos tiempos de sequía queremos ser un soporte para vos. Por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura. Un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos a ir a porcentaje. Si le dijo en Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sar Seguros Generales. Seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377. Teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central, Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. Viernes de mega descuentos en Punto Farma. Hoy todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .farma.com.py, en la app Punto Farma o llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Breve repaso de lo que se viene. Arranca todo hoy a partir de las 20 con el duelo nacional 12 de octubre. 20 horas hoy, nacional 12 de octubre. Vamos con el repaso de la fecha 3 de
del campeonato, Luis. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descargar la app y disfrutar de ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 certificada económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook, @LeopardPY, Leopard GSX 150, Orecopaité. General Díaz Luqueño para mañana a las 18:15 en cancha de General Díaz, más de la programación de la fecha 3 del campeonato. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar tu punto habitual de compra, porque te traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chance tenés de ganar en día. Juntos ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. General Díaz Luqueño, decíamos a las 18:15, 20:30, Cerro Porteño Libertad. Esto mañana en la Nueva Olla. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir y Cambiomeros, esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.ilia. Apostala, la pasión de siempre. En ese partido que abre la fecha número 3 en cancha nacional 12 de octubre, se juegan dos cosas importantes. Primero, por supuesto, sobre el 12 de octubre siempre pesa la amenaza del descenso, y sumar puntos como lo viene haciendo en este torneo de clausura es súper importante para el equipo de Itagua. Y para Nacional, tratar de apuntalar su posibilidad de ser internacional para el año que viene. No olvidemos que en este momento Nacional y 12 de octubre comparten el 8º lugar en la tabla acumulativa de puntos. Es decir, hoy uno de los dos no va a quedar afuera de competir internacionalmente. Así que el que gane este partido de hoy va a quedar entre los 8 primeros de la tabla acumulativa y el otro va a quedar afuera. Por lo tanto, también se está jugando un cupo para el torneo para torneos internacionales el año que viene, más específicamente para Copa Sudamericana. Fundamental. La prioridad que tiene 12 es permanecer en la categoría, pero de lo bien que arrancó este clausura, se puede meter hasta en Copa Sudamericana y le puede sacar a un rival directo que es Nacional hoy. A un rival directo. Los dos tienen 27 puntos sumados, 8º lugar compartidos. En este momento, si terminara el campeonato, deberían jugar, de hecho, un partido extra para ver cuál de los dos va a la Sudamericana. Pero así como están las cosas, el que gane hoy va a quedar dentro de los 8 primeros y el que pierda va a salir de ese privilegiado lugar, de esa posición que da una competencia internacional para el año que viene. Fundamentales son los 3 puntos que se juegan hoy. Todos vitales hoy para Nacional y 12 de octubre. Desde las 19:30 estamos con toda la previa después del extra. A las 20 el partido Nacional, 12 de octubre. Llegó el nuevo Galaxy S20 Fan Edition con cámara profesional para los fanáticos del Filtro, Space Zoom para los fanáticos del Close Up, modo noche para los fans de las fiestas y pantalla Super Smooth para los fanáticos del scroll super rápido. Disponibles en las principales operadoras y tiendas oficiales de Samsung Paraguay. Nuevo Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Para más información ingresa a samsung.com/PY. General Díaz Luqueño, 18:15. Nos consultan los aficionados luqueños cómo quedaría Luqueño y el propio General Díaz después de este partido en una hipotética situación de resultados. Mañana General Díaz Luqueño, General que hasta aquí no sumó. Luqueño ya no desciende este año, ¿eh? No, yo le veo muy difícil. Son 15 puntos de diferencia entre Luqueño y General Díaz. Faltando 9 fechas para disputarse, es decir, 27 por disputarse. Si gana Luqueño, va a sacarle 18, Luqueño hoy tiene 126, 25 puntos. Lo que puede pasar es que ya no le alcance a General Díaz para pasarle a Luqueño el resto de la temporada. Lo que va a significar que Luqueño solamente puede ser sobrepasado por 12 de octubre y por San Lorenzo. Algo que también aparece muy difícil de los números. Lo que va a hacer Luqueño es evitar que General Díaz le pueda pasar si es que gana este partido. Para General Díaz no se le está acabando el tiempo. General Díaz debe ganar 6, cuanto menos 6 de los próximos 9 partidos que le quedan para poder quedarse en la categoría. Llegó la fiesta de descuentos más grande del país en su última edición del año. Hasta mañana liquidamos todo en Tupí. Entregamos tus compras en cualquier punto del país. Si ya sos cliente, tu primera cuota lo pagás en diciembre. Te esperamos en horario especial de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py o nuestras redes sociales. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021 e increíbles premios. La gente sabe Tupí. Más de repaso de partidos y el análisis en sí en cuanto a la tabla. Ahora nos vamos más arriba, mirando a equipos que están
en principio peleando para arriba. Cerro está con Libertad en el próximo enfrentamiento. Cerro Libertad. Los dos, ambos en principio, Cerro por supuesto ya clasificado por el título en sí, para lo que va a ser el próximo año. Libertad en cuanto al acumulado. Primero y segundo, porque Libertad tiene Cerro 54 puntos y Libertad 47. La diferencia está que Cerro tiene 7 puntos más que Libertad y al Gumarelo le sigue Olimpia a 1 punto y a 5 le sigue Guaraní. Por lo tanto, si no gana el torneo Clausura Libertad, va a tener que ir a la Copa por el acumulativo y están muy cerca detrás Olimpia y 1 y 1 de la pelea ya entre Libertad y Olimpia, o sea, 1 punto. 1 punto y 5 con respecto a Guaraní, que también es perfectamente revertible para el aurinegro. Eso va a correr peligro Libertad solamente si es un quinto el que gana, es decir, no es ninguno entre Olimpia, Cerro, Libertad y el mismo Guaraní. Si gana, por ejemplo, Sol América o 12 de Octubre, que son los punteros en este momento, si uno de ellos gana el campeonato, entonces allí sí Libertad podría quedarse sin copa. Eso será a las 20:30 en la Nueva Olla, Cerro Porteño, Libertad. Y hablando del juego del partido de Sol de América, ayer por Copa, está Richard Franco en línea. Te saluda Jorge Sosa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La evaluación de la paridad, al fin queda la serie abierta, faltó del medio para arriba sin duda generar juego, pero lo bueno es que no le terminó marcando, si bien el arquero de ustedes fue la figura. Hay que redoblar esfuerzos de cara al partido de revancha, Richard. Sí, claro que sí, ahora mismo, como decís, la llave está abierta, pero lo rescatable es que no mencionamos el gol y vamos a irnos con otra mentalidad ya para tratar de de lo que fue ayer y al partido allí en Santiago. ¿Qué necesita Sol de América? Por allí mayor tenencia de pelota, en cuanto a lo que tienen también tratar de ser lo más contundente posible en el juego de revancha. No, ahora que ya conocemos bien al equipo contrario, cómo juegan, Alexon Valencia, ahí creo que vamos a depender mucho del profe, cómo va a ganar el equipo y con quién nos vamos también allá. Hablaba anteriormente con Miguel Zamudio, nos decía en el caso de él, que hace rato no venía jugando, habló con Orteman y ver cómo se puede ir presentando lo que viene en cuanto a los partidos y una posible rotación para el lunes. ¿Cree conveniente por allí, por la asociación de partidos, que se pueda dar una rotación en el equipo para el lunes o no llegaste a hacerle algún planteo al entrenador? No, allá va a depender de cada jugador, de cómo se siente y cómo va armando el proceso del equipo, pero como te digo, para eso están los compañeros también para jugar, ¿verdad? Ahí acá en Sol, por ejemplo, no hay titulares, todos somos titulares. Excelente, Richard, gracias por este momento y a esperar el juego del lunes ante Guaireña por el campeonato local. Gracias por el espacio. Ahí está, Richard Franco, mediocampista de Sol de América. El lunes, 19:30, Sol de América en Villariza ante Guaireña. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontraron los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comisipar te da el respaldo que necesitas con un crédito desde el 10% de interés y hasta 60 meses de plazo, con 6 meses de gracia, tercera emisión con garantía de Fogapi. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo, otro 2x1 y 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones. 350 millones en premios salen sí o sí. 100 premios en efectivo y 2 autos 0 kilómetro. Pedí CNT Cheporemoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional con Husqvarna. La marca con respaldo y garantía. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza.
En Asistmed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asistmed, sabemos lo que te hace bien. Más de la fecha 13 repaso, hasta aquí repasamos 3 de los juegos. El domingo, River ante Guaraní, 18-15 este partido en los Jardines del Quelito. En minutos, ¿cómo están en la tabla? Tanto River y Guaraní desde el lado del acumulado igualmente. Aprovecha las ofertas de Universo Electrodomésticos, congelador Midas horizontal 250 litros, triple función que enfría, congela y mantiene la temperatura ideal, en cuotas de 196.000 guaraníes. Además, viene con una plancha a vapor Philips más un pack de cerveza y una chopera de regalo. Universo Electrodomésticos, 20 años llevando tu vida al mejor estilo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Desde el lado del acumulado se enfrentan River y Guaraní. Como vienen igualmente, decías Andrés, está más para la Copa lo de Guaraní. Y lo de River en la Sudamericana, bien firme. Ciertamente Guaireña es el primero de los que está sumando para la Sudamericana con 30 puntos, pero un punto detrás está River. Así que para River, que viene un punto por arriba de Luqueño, todo está muy apretado ahí, no hay puntos que perder. Imagínate, Jorge, audiencia, imagínense que Guaireña tiene 30, River 29, Luqueño 28 y Nacional y 2 de octubre 27. Hay apenas 3 puntos en 5 clubes, de los cuales 4 van a ir a Copa Sudamericana. Entonces, cualquier punto, y más todavía si son rivales directos como los que van a jugar, son fundamentales para poder ser internacional el año que viene. El domingo, 18-15, River ante Guaraní con un aditivo no menor. El debut de Aitor García como entrenador del cuadro. Aitor García. Hay que acostumbrarse. Él mismo dice que así se pronuncia. Hay que acostumbrarse a Aitor. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. De repaso de partidos, siguiendo con el siguiente juego a repasar dentro de lo que se viene en el campeonato local. Olimpia San Lorenzo, 20-30. Esto será en Paraúna. Olimpia ante San Lorenzo. Decíamos el acumulado allí con Libertad, cerquita a Olimpia en todo lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Por supuesto, ambos el título, pero San Lorenzo igualmente como está más abajo, el otro lado de la tabla, San Lorenzo, doctor, en cuanto a lo que tiene que ver con San Lorenzo y Olimpia. Claro, San Lorenzo no tiene otro miramiento en este campeonato más que tratar de salvarse el promedio. Creo que la urgencia que tiene San Lorenzo hoy es salir de la zona roja, y para eso tiene un mano a mano interesante con el 12 de octubre, que comenzó bien el clausura y vamos a ver cómo sigue. Pero depende de San Lorenzo, que a diferencia de 12 de octubre suma menos cada vez que gana. Por lo tanto, un triunfo de San Lorenzo con un empate lo neutraliza a 12 de octubre. Es por eso que San Lorenzo tiene que empezar a ganar. Le toca a uno difícil, pero de todas formas, me imagino que en el presupuesto de San Lorenzo debe estar a quienes puede ganar y a quienes no, y tratar de hacer la mayor cantidad de puntos en estas 9 fechas que queda es el objetivo de Roberto Torres y su equipo. Bueno, vamos a hacer la llamada. Así mismo, 618-4700 para anotar a los oyentes para arrancar la fecha 3 de los porcentajes. Bueno, y esto que ese acuerdo Cerro en casa por 2021, te dijo Mundo Cerro también, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Esto que recibimos, jurídicamente se hizo un contrato entre Cerro y General Díaz hasta el 31 de diciembre para que su pase, porque su pase no salió del país. Claro, porque el pase tenía que salir de General Díaz a Cerro. Y a mí me llamaba mucho la atención, de hecho que yo estaba observando ayer el extra cuando hablabas con Fabián y con Víctor y las personas que te daban el dato, Arturo, que si es 3 meses no... Es como que no encajaba, pero nos faltaba esta parte de si realmente Cerro arregló con el Necaxa para un año más. Porque traer un jugador para un campeonato que es corto, yo no le veía mucho pero sentido. De todas formas, Ricardo, el otro día cuando estaba comentando el partido de Cerro, nos dimos cuenta que le faltaba ese 9 que meta la puntada final. Hasta que entró Ortigosa, que hizo algunas cositas diferentes, ¿verdad? Ya, pero aún así le quedó una Ortigosa también que él se buscó. O sea, él marcó el pase, él picó al vacío. Y Vareiro es un punta a punta. Vareiro es bueno. Vareiro es bueno. Sí. Bueno, vamos a presentar que están los oyentes. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Adrián Zacarías. Ariel Zacarías, ¿verdad? Adrián Zacarías, últimos 3, Adrián. 514.
514. Allí anotado. En este caso en realidad solo nombre. Olvidé los números de teléfono. Hola. Se fue. Siguiente. Hola. 618-4700. Hola. Sí. ¿Tu nombre? Sí, tu nombre. Francisco Miranda. Francisco Miranda. Anotado, Francisco. Perfecto, señor. Siguiente. Hola. Hola. Hola, sí, su nombre. Ariel Cáceres. Repetime, por favor. Ariel Cáceres. Ariel, últimos 3, Ariel. 245. 245. Correcto, Ariel. Estás anotado. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. Jorge Vera. Jorge, últimos 3, Jorge. 491. 491. Correcto. Siguiente. Hola. Hola. José Carlos Domínguez. José Domínguez. Últimos 3, José. 991. 991. En minutos hacemos el sorteo para representante de esta fecha del porcentaje. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Amado Coronel 480. Amado 480. Estás anotado igualmente. Siguiente. Hola. Niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert. Últimos 3. 529. 529. Correcto. 3 y cerramos. Hola. Carlos Rojas. Carlos Rojas 473. Rojas 473. 2 y cerramos. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cardoso. Guillermo 683. 683. Correcto. Y ahora sí, llamada 10 para hacer el sorteo de representante. Hola. No. Sí, señor, su nombre. Gilberto Belloso 871. Gilberto Belloso, ¿verdad? Sí, señor. Últimos 3, repetime. 871. Sí, anotado. Están los 10 anotados. Vamos a hacer el sorteo luego de Luis, que está igualmente ya atento allí para el sorteo de los representantes, Luis. Hoy descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 50% con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además, tenés más oportunidades con el Banco Atlas. Todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Los mejores cortes premios y la mejor costilla para el asado del finde están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Sevillana, casi Choferes del Chaco, también en Avenida Mariscal López, esquina Madalinch. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Vamos a hacer el sorteo. Andrés, de 1 al 10 para el representante de los oyentes. Elijo el 9. El 9, Guillermo Cardoso. Guillermo Cardoso 683. Ese representante se tiene que comunicar ahora en privado allí con Matías o con Gerardo. 618-4700. Vamos a anotar su número de celular. Le devolvemos el llamado para participar allí a Guillermo Cardoso. Será el representante de los oyentes. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona Aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster, agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Está en minutos el oyente, se va a comunicar a Guillermo en segundos para hacer el porcentaje de los partidos que se vienen y principalmente, por supuesto, el juego, el primero de hoy, Nacional 12. Hasta ahora los oyentes, 2 la primera fecha la señora Suyi y 2 el señor Cristóbal Acuña. Tienen 4. ¿Cómo está la tabla, Ricardo? Jorge Sosa es puntero con 7 puntos. Sí. Ricardo 4, Andrés 4, Alfredo Mendoza 3 y oyentes 4. Está colero. Está yendo al descenso. Hoy estoy en zona de descenso. Hoy está en zona de descenso. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas en la calidad de Barcos y Rodados.
Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo, nuestro propio local. Sobre Mariscal López Casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. La forma más simple de tener efectivo. Realiza adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @regionalpy en Instagram, @regional_PY. Regional, creemos en vos. Porcentaje fútbol grande. Marca ¿Qué registrada. partido tenemos, niño? Nacional 12 de octubre. Nacional 12 de octubre, Alfredo Mendoza. Bien. Está bien, bien. Empate. Ricardo. 60-40. Gana Nacional. Nacional. Guillermo Cardoso. 40, comandante. 60-40. ¿Quién gana? Nacional. Y vos. Nacional. 60-40. Nacional y vos, Ricardo. 60-40. Nacional gana. Y la promo de Remarket, 20% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Comprando con tu tarjeta de crédito Itaú se extiende hasta mañana. Está buenísima Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con tu seguro de vida de Panal Seguros tenés cobertura de reembolso por gasto de sepelio. Solicita más información sobre los beneficios llamando al 0983-200-552 y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, ¡vamos! Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Ahora el siguiente juego, General Díaz, Luqueño. Choques de vecino, veo. Luqueño. Sí, coterráneos. General Díaz Luqueño. Sí, partidazo. General Díaz. Partidazo para General Díaz puede ser El adiós. como decís vos, Arturo, del epitafio. ¿Crees que tengo conmigo? No, y vos No, metiste yo esa frase hablé en el del fútbol. VAR, Sí. el epitafio. Pero sí, sí. Si Siempre tiene me entendió justificativo la para culpar al VAR. Si es por incapacidad del resultado, que no justifique con el VAR. No, eso no vale. Vamos partido General Díaz Luqueño Andrés. 40-60. Gana Luqueño. Sí. Ricardo. 40-60. Luqueño. Guillermo Cardoso. 40-60. Luqueño. Alfredo Damián Mendoza. 40-60. Gana Luqueño. Vos, niño. 40-60. Gana Luqueño. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Cerro Libertad. Cerro Libertad. Guillermo Cardoso, el oyente, Cerro Libertad. 60-40. Para vos, Guillermo Libertad le gana Cerro. No, Cerro. No, ¿quién es local, perdón, Arturo? Cerro local, Cerro local. Ah, no, Cerro le gana. No. Ah, sí, 60-40 sí, Cerro es local. Sí, Cerro gana. Sí, Guillermo Cardoso. ¿Vos qué edad tenés, Guillermo? 36, Arturo. 36. Bien. Entonces Guillermo Cardoso dice que Cerro le gana a Libertad. ¿Vos, Ricardo? Para que tengan en cuenta los cambios en Cerro. Martínez sigue por Muñoz, Cáceres ingresa por Patiño y se mantiene Nelson Aedo Valdés por ejemplo. Martínez, Enzo, Cáceres, Duarte y Alan, Ruiz, Lucena, Villasante, Aquino, Carrizo y Aedo. Muy bien. Entonces para... ¿Libertad? Libertad te digo. Bueno, seguimos. Ricardo, Cerro Libertad. 60-40. Gana Cerro, vos, Andrés. 40-60. ¿Cómo? A Cerro le cuesta contra el Libertad. No, Va a ganar Libertad, pero... así creo yo. Muy bien. Niño. 50-50. Empate. Alfredo Damián Mendoza.
40-60. Libertad. Libertad. Este partido va a desequilibrar la tabla. Tiene muchos ausentes. Sí. Libertad gana. 10 Mauser. Sí. ¿Qué partido tenemos, niño? River Guaraní. River Guaraní. Niño. 50-50. Estoy 50 y 50 tu vida, pido 50 y 50. Estaba así, señor. ¿Eh? Sí. Emocionalmente pido el tema. En el medio, en el centro de todo. Emocional, pibe. No sé para dónde ir, así mismo. A la derecha o a la izquierda. ¿Y qué va a pasar a tu vida entonces? Voy por el medio atrás. Hasta pegarme con una. Mezclas el amor con eso, ¿verdad? Sí mismo, estoy Mentira, sobre. bloqueado. Está bloqueado. Entonces juega por los 50 y 50, ¿verdad? Así mismo. Vos, Alfredo Damián. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Guaraní. ¿Con quién juega? River. Vos, Ricardo. 40-60. Guaraní también. ¿Y River nada con Aitor? Aitor. Técnico que debuta pierde, según usted. ¿Y vos, Andrés? 50-50. Empate. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina Quincho de Financiera al Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook Financiera al Comercio. El poder de hacer. Oh, Guillermo. 40-60, gana Guaraní. Guaraní. Bueno, ¿qué partido tenemos? Olimpia San Lorenzo el domingo 20:30. Olimpia San Lorenzo. ¿Y vos, Guillermo? 60-40. Olimpia le gana a San Lorenzo. Alfredo Damián Mendoza. 60-40. Olimpia le gana a San Lorenzo. Ricardo. 60-40. Olimpia le gana a San Lorenzo. ¿Vos, Andrés? 60-40. Olimpia le gana a San Lorenzo. ¿Y vos, Jorge? Niño? 60-40. Gana Olimpia. Guillermo, ¿vos qué club sos? Cerro Porteño. Cerro Porteño. Pero Los dos lo dio. es que coherente. Sí, porque los otros ¿Qué es lo que oyentes, decís? los oyentes Los otros anteriores oyentes eran de Olimpia y daban contra Cerro. y al revés. Y al revés. El que era de Cerro daba contra Olimpia. ¿Y Sí, ahora? pero trato de ser lo más parcial posible. Y te cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero viendo la realidad futbolística de cada uno, yo creo que Cerro está mejor que Libertad. Eso con dedicatoria a Andrés Riquelme, ya, ¿verdad? No, para nada. A veces se juega, no sé, Andrés a veces es muy jugado en sus encuestas, es muy jugado. ¿Qué decía Alfredo? Yo soy admirador del juego del Cerro Porteño, pero creo que está diezmado para este partido. Tiene dos ausencias importantes y le cuesta encontrar el gol también. A partir de la idea de Churín no encontró esa sobriedad para atacar con la precisión que lo venía haciendo. Muy bien, ¿qué partido tenemos? Sol de América Guaireña. Sol Guaireña. Guillermo. 50-50. Empates. Bueno, y con esto cerramos con Guillermo, ¿verdad? Cerramos con Chao, Guillermo, está la expectativa. Chao, Arturo. Chao, gracias. Chao. Juan Hasta Andrés, luego. Sol. 40-60. Gana Sol. ¿Y vos, Ricardo? No es Sol Guaireño. Sol es local. Entonces 60-40. Gana Sol. ¿Y vos, Ricardo? 50-50. Ahora Alfredo. Alfredo. 60-40. Sol. ¿Y vos, niño? 50-50. Divino. Sí, no hay caso contigo. De todos los partidos, ¿cuánto hubo empate? En 2 o 3 empatados. No, En 3. Y no tenemos una doble. Viste que antes. La pollita. Así era. La verdad. En Electrogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Dolor de cabeza, muscular o de diente, con Z-Calmil vas a estar mucho mejor. También para dolores producidos por el reumatismo y para la fiebre. Con Z-Calmil no hay más dolores, un producto de Laboratorios Indufar. Bueno, muy bien. Así la cosa entonces.
¿verdad? El repaso de partidos, y hoy hablaba Andrés de la importancia del juego nacional 12 de octubre, que están en el acumulado, están allí parejos en cuanto a lo que se da. Y nosotros pasamos Para copas. pasamos la información ayer que Barros Esqueloto habló con la gente de Olimpia. Sí. No decimos que vaya a ser el técnico, esa no es tampoco nuestra posición, pero sí que tuvimos en carácter de primicia esa información que la emitió, la reconoció el propio Brunote y fue anoche. Es un candidato sumamente interesante, Arturo, pero no hay que olvidar de que la renuncia vino ayer a la tarde, ayer a la noche, y está en Estados Unidos. Entonces, para poder decirte que es un candidato potable, tiene que pasar por todos los otros filtros que yo te había comentado, el tema financiero, cuáles son sus planes de vida, etcétera. No es un tema que yo aquí a la ligera te voy a decir, pero así mirándolo en entrada, sí, es un candidato sumamente interesante, pero ahora hay que hacer el trabajo correspondiente para ver si pasan los demás filtros. Fútbol a lo grande, vos entendés. Brunote se encargó de decirnos a nosotros que es casi impracticable lo de... Se habló, pero no, es candidato, difícil. pero no. Claro. Aparte está hablando de su salida en el fútbol norteamericano, hay que ver cómo y de qué manera se da su salida del fútbol norteamericano para poder quedar vinculado a Olimpia, así. Hasta ahora esa es la situación, pero saltó lo de... Guillermo Barros Esqueloto. Saltó. Guste o no guste, saltó la información. Tu lote propio en el centro Ven y envío metros de acceso sur con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia está a 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadoras del Choco y Félix Pugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sare Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Sare Seguros Generales a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811 al 12. Atalaya Sare Seguros Generales a tu lado en todo momento. Bueno, niño. Sí, señor, tenemos lo de Barros Esqueloto, o sea, lo que habló, mejor dicho, Bruno esta mañana nombrado Guillermo Barros Esqueloto como una opción, pero que se hace complicada la situación, también decía. Hoy esta mañana en Urbano al Máximo. Sí, señor. Control te invita a descubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Phil Mike Field. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez. TV Samsung 65 pulgadas Ultra HD, tecnología Pure Color, Smart View. Llévate ahora en 12 cuotas de 870.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. Lo que dijo Brunote. Tengo que ver gustadito esa parte para escuchar nuevamente. Tenés que escuchar otra vez lo de Barros Esqueloto. Dice, es uno que se suma, dice, sí, ¿verdad? Pero da a entender que tiene que pasar por filtro. Después dice, está en Estados Unidos. Él no renunció. Se suma como opción nomás. Pero dice ahí que hablaron con él. Pero sí. Es un candidato sumamente interesante, Arturo, pero no hay que olvidar de que la renuncia vino ayer a la tarde, ayer a la noche, y está en Estados Unidos. Entonces, para poder decirte que es un candidato potable, tiene que pasar por todos los otros filtros que yo te había comentado, el tema financiero, cuáles son sus planes de vida, etcétera. No es un tema que yo aquí a la ligera te voy a decir, pero así mirándolo en entrada, sí, es un candidato sumamente interesante, pero ahora hay que hacer el trabajo correspondiente para ver si pasan los demás filtros. Esto es lo que decía el presidente de la Olimpia con relación a los Barros Esqueloto, ¿verdad? Digo los Barros porque Gustavo estuvo aquí. Lo dijo esta mañana en Urbano. Que era muy reciente su salida de la MLS y ver si pasa los filtros. Sí. Está teniendo Olimpia. Y anoche a la noche, a las 10:30 de la noche, damos la información. Y esto era así. ¿Qué hicimos nosotros? Nos hicimos la pregunta en el Twitter. Que hoy contestó Brunote que sí, candidato.
Puede ser, habría que ver. Eso es lo que digo. Si miramos de acá y está resolviendo una cuestión económica y se fue porque lo sacaron, entonces no es lo mío que se vaya a que lo saquen. Hay que ver qué dice el contrato con relación a su salida. Claro. Y es lo que va a pelear ahora seguramente Barros Esqueloto en el fútbol norteamericano. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubichá, conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elige Yala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Visión Banco presenta a Vivi, tu nueva asistente virtual, y lleva a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde vas a poder hacer tus consultas. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales Stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Más de repaso de lo que tiene que ver con el torneo local, la fecha 3 del campeonato, decíamos nacional 12 de octubre, hoy a las 20, mañana General Díaz Luqueño 18:15. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751 Casi Covillac o llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Mañana igualmente 20:30 en la Nueva Olla, Libertad. Cerro Porteño, Libertad, Cerro Local ante Libertad, mañana 20:30. En Electrobank, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3, 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. River será local ante Guaraní, 18:15 el domingo. El domingo, más tarde, 20:30 en Para 1, Olimpia, San Lorenzo. Retira hoy un Renault Kwid 1.0 Flex en cuotas desde $152 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera. El lunes se cierra la fecha 3 con el partido Sol de América Guaireña. Esto será en Villa Elisa, 19:30 Sol de América Guaireña. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre con importantes descuentos en artículos de afamadas marcas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vamos con todo el repaso de lo que dejó la noche Coopera Sudamericana. Triunfo de Independiente, el conjunto de Avellaneda, anoche ante Tucumán 1-0. Fue triunfo igualmente del Coquimbo Unido 3-0 ante Estudiantes de Mérida. La paridad de Sol de América ante la Católica 0-0. Algunos de los marcadores de la Sudamericana. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Volvió la ruta de la caña con todos los cuidados. Con Fortín vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín en la ruta de la caña. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida mañana. Visita nuestras redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín, no te podés perder. Más de repaso de la Copa Sudamericana. Ayer triunfo de visitante el Emelec 1-0 ante Unión de Santa Fe. Triunfo en Perú del local Melgar ante Bahía 1-0. Y en otro partido de visitante, Junior de Barranquilla derrotó a Plaza Colonia 1-0. Marcadores de la noche Coopera Sudamericana. Sanitarios y Cerámicas San Cicética, la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sumer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar del Birrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo.
Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Vamos a hablar con nuestro colega Agustín Sileo. Agustín, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Ricardo, un abrazo grande para usted y para toda la audiencia allí, el gusto de saludarlos desde Buenos Aires. Igual para vos, saludo para todos. Decime una cosa, Agustín, ¿hace cuánto tiempo cubrís Vélez? Desde que actualmente tengo 28 años, desde que tengo 3 años, amigo Ricardo, estoy en un estudio de radio cubriendo a Vélez a través de mi padre, así que desde chiquito. Ah, qué bueno, toda la vida. Toda la vida, hace 25 años que estamos pendientes ahí de una radio y con un micrófono en la mano dando las primeras palabras. Bueno, el sonajero era el micrófono entonces para vos. Contanos, Agustín, Bacedas en Vélez en su rol de gerente deportivo. ¿Él tenía algún ayudante, tenía personas que trabajaban directamente para él o fue solo como gerente a Vélez? No, en Vélez asumió directamente como manager él solo, ocupó esa función él solo sin ningún acompañante. A ver, se manejaba directamente con el cuerpo técnico de Vélez, que en ese momento estaba encabezado por Ricardo Gareca, el actual técnico de la selección peruana, pero en Vélez Sarsfield como manager ha trabajado solo en esos 6 años que estuvo al frente de Vélez en la gerencia deportiva y donde realmente le ha ido muy bien, donde ganó 2 torneos clausura, uno inicial, una primera división y una supercopa. Realmente 5 títulos, una gran gestión de Cristian Bacedas como manager. Al ser él el manager deportivo o el gerente, ¿él elegía los técnicos o lo hacía Vélez, Agustín? Mire, cuando él asumió, Vélez no tenía técnico. Cuando él asume con una nueva comisión directiva en el año 2009, la primera decisión de Cristian Bacedas en Vélez fue elegir a Ricardo Gareca. En ese momento, Ricardo Gareca no tenía la trayectoria deportiva que tiene hoy en día. De hecho, hay una linda anécdota que siempre se cuenta, que cuando asume Bacedas, junto a los dirigentes que asumen en este momento, Fernando Rafaín y Miguel Calelo, Cristian Bacedas propone contratar a Ricardo Gareca y los dirigentes no estaban convencidos, tenían otros candidatos. Y allí fue el rol clave de Cristian Bacedas, que insistió por Ricardo Gareca. Los dirigentes terminan aceptando la propuesta, aunque no estaban del todo de acuerdo, pero aceptan la propuesta del manager deportivo, del manager futbolístico que era Bacedas, contratan a Ricardo Gareca año 2009 y ya en este primer título, en este primer campeonato, Vélez sale campeón. Año 2009. A partir de allí se inició el segundo ciclo más exitoso en la historia de Vélez Sarsfield, con Bacedas como manager y Ricardo Gareca como director técnico del primer equipo. Bueno, más exitoso de sí detrás de lo que fue Bianchi en su momento. Y haciendo uso de tu memoria, ¿cuántos técnicos pasaron en Vélez con Bacedas, Agustín? Cuando estuvo como manager estuvo Ricardo Gareca y lo reemplazó en el último año el Turu Flores. Solamente han pasado 2 técnicos en 6 años. Una muy buena gestión, reitero, donde Vélez se ha consolidado como uno de los grandes del fútbol argentino. Después de lo que ha sido el proceso de Carlos Bianchi, Vélez ha sufrido transiciones y cuando apareció Bacedas con Gareca, Vélez se reacomodó nuevamente entre los más grandes del fútbol argentino, recordando, por ejemplo, los títulos locales, aquella semifinal de Copa Libertadores frente a Peñarol de Montevideo, otra semifinal de Copa, en este caso sudamericana, pero realmente volviendo a los primeros planos, tanto locales como internacionales, durante estos años con Bacedas y con Gareca. Claro, te preguntamos desde acá, desde Paraguay, por el hecho de que va a ser el nuevo gerente deportivo de Olimpia, y como aún no tiene técnico Olimpia, entonces queremos saber cuál es el estilo de técnico que le gusta a Bacedas, y el Turu, que fue su compañero. O sea, yo también pensaba en Turu, claro, en su momento en Assad, en el Turco, pero... Basualdo. Bueno, con Gareca fue compañero también, por eso él lo quiso llevar a Vélez. Cuando Cristian Bacedas empieza a dar los primeros pasos,
Gareca se estaba por retirar, era un jugador experimentado en aquel paso por Vélez, de ahí lo conoció. A Cristian Macedas es un tipo que le gustan mucho los técnicos con ascendencia dentro del vestuario, de personalidad fuerte, con ascendencia y de esos técnicos que sean ganadores a la hora de proponer un juego, ¿sí? Ofensivos, que tengan importancia dentro del vestuario, como decía recién, y tratar de marcar una identidad. De eso se ha caracterizado siempre Cristian Macedas, que por lo que tengo entendido allí en Olimpia va a estar acompañado de Alfredo Ciana y de Lucas Dolovani, que son dos personas que lo han acompañado a Cristian Macedas cuando Cristian decidió ser técnico, tanto en Vélez como en Olimpo, en Boca Unidos, en Guay Urquiza, que lo fueron acompañando a él y son gente de plena confianza, así que imagino que lo van a estar acompañando en el día a día a Cristian. Decime, para seguir con el tema Vélez, Nicolás Tripiquio, que fue de Vélez, que estaba en defensa, que puede ser jugador de Guaraní, ¿qué no podés contar de él? Interesante lateral derecho, es un chico que ha jugado en todas las selecciones nacionales juveniles de aquí de la República Argentina, que le ha tocado debutar en Vélez en un momento muy difícil de la historia del club, quizás uno de los peores momentos, cuando Vélez tuvo que hacer esa transición después de la época de Gareca, y ha peleado el descenso por primera vez en la historia. Le tocó debutar en ese momento, que fue un momento muy bravo para los chicos del club. Es un chico interesante que cuando se encuentra bien anímicamente y emocionalmente puede dar sus frutos futurísticos. Yo donde mejor lo vi fue en Defensa y Justicia, y allí creo que ha tenido un buen rendimiento, así que me parece que puede ser un buen refuerzo para Guaraní, siempre y cuando esté bien desde lo anímico. Cuando está bien desde lo anímico puede ser un jugador importante, y lo ha demostrado, porque como decía recién, ha jugado en las selecciones juveniles nacionales, en todas, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, siempre ha estado Nicolás Tripiquio convocado a la selección argentina. Le faltó un poquito de regularidad para mantenerse en primera, pero creo que la puede encontrar allí en Guaraní. Hablaste mucho de lo anímico. ¿Por qué te referiste de lo anímico muchas veces sobre Tripiquio, Agustín? Justamente quizás porque le tocó debutar en ese momento complicado para la historia y era un momento donde fue difícil para estos chicos poner la cara. Y quizás los insultos de la gente, el clima hostil, le ha jugado una mala pasada a esos chicos que no por culpa de ellos les tocó pelear el descenso, y la verdad que les fue difícil. Por suerte después rápidamente, hubo un cambio de dirigencia, un cambio de técnico, y Vélez pudo salir a flote de la mano de Gabriel Heinze, pero sí que no es un detalle menor que en ese momento la verdad que los chicos la han pasado muy mal en el club, chicos que han salido de la cantera, con sentido de pertenencia por Vélez, que tuvieron que poner la cara, pero que los resultados sin duda que no se daban. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Agustín. Un abrazo grande a todo Paraguay, como siempre, Vélez y Paraguay siempre ligados por José Luis Chilaver. Y hablando de Chilaver, si me permite cortito, sí. En las últimas horas hubo una comunicación entre Chilaver y Bacedas. Obviamente ambos ídolos de Vélez Arfield se conocen, se quieren, para interiorizarse un poco también por la situación actual de Paraguay, y una charla entre estos dos ídolos velezanos. Y también una felicitación de José Luis Chilaver a Cristian Bacedas por ser el nuevo gerente deportivo, por así llamarlo, de un club tan grande como Olimpia de Paraguay. Excelente el dato, gracias Agustín. Abrazo enorme. Agustín Sileo, nuestro colega que cubre las actividades de Vélez desde que tenía 3 años. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pila cotización en tapetí-info@tapetí.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utoronó, en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas, no te quedes
quedes sin probarlas, tocar a su pizza todas sus variedades y sabores. Pizza, nutrir el sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac? Una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Caserío Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguros Chaco. En instante tenemos lo de señor Brunote por muchos pedidos de la red monumental satelital. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subella, la Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 603-630, al WhatsApp 0982-666-339. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Tenés campo? Te cuento que el seguro agrícola de Bancop tiene cobertura multirriesgo climático y también cubre los incendios debido a cualquier causa. Tu esfuerzo merece el mejor respaldo. Informate más llamando al 325-5000. Elegí Bancop, un banco para todos. Bancop, un banco con raíces. Muy bien. La noticia del día. La noticia del día. La nota del día. Como diría Carlos Areco. La nota del día. La nota del día. Radio Caritas. Porque confirma lo que hasta esta mañana fue un rumor, confirma el presidente de Olimpia. El caso de Barros Esqueloto. La posibilidad de que Barros Esqueloto claro, solo órbita lo menciona. Que está siendo considerado. Claro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien, Arturo? Buen día. ¿Cómo andás, Miguel? Movidito, Arturo. Movidito, pero bien. Tratando de ordenar, de ver el futuro. Contanos, ¿qué es lo prioritario hoy en tu administración, Miguel? Y sí, son varios los frentes, Arturo, ¿verdad? Fueron unas semanitas bien complicadas en todos los frentes, reordenando un poco todo el esquema. Y bueno, y con desafíos sumamente importantes, especialmente en lo deportivo, para reorganizarnos y bueno, y reorganizarnos ya en medio del torneo. O sea, no hay tiempo para nada, pero por otro lado, tener mucho cuidado de que esta presión y este corto plazo no nos haga cometer equivocaciones, Arturo. Claro, y el tema de las equivocaciones tiene que, ¿cómo saber? El tema es ese, ¿no? Y cómo hacen en directiva, cuál fue anteayer la reunión, que fue bastante extensa. Señor Pechi volvió a la vicepresidencia, el doctor Montero es miembro titular. ¿Y cuál fue el tema de fondo? ¿Fue el tema de administrativo o más dirección técnica o ocupar la vacancia dejada por Doria? No, en realidad la reunión duró bastante porque teníamos muchos temas. Tenemos cada 3-4 semanas y hay varios equipos trabajando, ¿verdad? Entonces, aparte de los temas muy puntuales y urgentes que tenían que ver justamente con lo que mencionás, el tema de la designación de vuelta de un vicepresidente, pero también están todas las comisiones de trabajo, Arturo, la parte financiera, aunque te parezca increíble, el tema también hay que hablar del tema del deporte amateur, hablar de la parte comercial, hay proyectos de infraestructura, y por supuesto todo lo que se está haciendo en la parte deportiva, ¿verdad? O sea, un club tiene muchísimos frentes, el más visible siempre es el fue de primera, donde tenemos un gran desafío ya de vuelta el domingo, pero detrás de eso hay muchísimos temas. Bueno, perdón, el tema de la dirección técnica, sabrá que las otras cuestiones internas son más bien numéricas, de esto, costo, de lo que está pasando, más todo lo que ocurre hoy con la ausencia de recaudaciones, la eliminación Copera, ni Libertadores, ni Sudamérica, a fondo el tema para usted en la parte administrativa, cómo paliarlas. Y en lo estrictamente futbolístico, ¿cuándo resuelven al técnico? Y déjame agregar una pregunta. Ayer surgió, me vas a decir, es una probabilidad, no es una probabilidad, alguien lo mencionó, Barros Esqueloto. Sí, comienzo por lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, la primera decisión pero que en realidad fue una decisión, digamos, apenas asumir la presidencia con toda la comisión directiva, el tema de contar con un profesional, con un director deportivo, ¿verdad? Esa fue, digamos, la primera gran decisión para el club, porque estamos hablando de un profesional y la idea es profesional que no solamente implemente ese esquema de trabajo en Olimpia, sino que además desarrolle los recursos humanos para que en 2 o 3 años tengamos un equipo local
que pueda hacer ese trabajo. Ese fue el primer desafío. ¿Por qué? Porque la idea es que ya con ese director deportivo se trabaje en forma conjunta en lo que significa el cuerpo técnico. Porque si realmente queremos una dirección deportiva que haga lo que tenga que hacer con las, tiene que estar muy en sintonía con lo que es el nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? Y efectivamente, ya respondiendo a tu última pregunta, así es el fútbol, ¿verdad? Uno tiene muchas carpetas, hemos recibido, Olimpia por suerte está muy bien visto afuera, no solamente por lo que significa Olimpia, sino por todo lo que hemos hecho en infraestructura, el centro de entrenamiento. Entonces es un club muy apetecible para muchos directores técnicos. Y en ese sentido, ayer con la renuncia de Guillermo y compañía surge de repente una alternativa más. Pero efectivamente no creo que en este momento, Arturo, nosotros estamos atentos a lo que pasa, pero así es es el fútbol, es muy dinámico y tenemos que estar muy atentos. Lo que quiero preguntarte, y me vas a responder como lo sé siempre con mucha franqueza, si decimos nosotros, Guillermo Barros Esqueloto, ¿es uno de los candidatos? ¿Llegó tarde? No, todavía no está nada cerrado. Estamos muy cerca de cerrar. El plan es que lo nuestro es siempre muy transparente. Nosotros por el esquema de torneo tenemos un poquito de tiempo, pero no mucho. ¿Por qué? Porque la importancia de estas fechas no llega a lo que va a ser la importancia después de la liguilla. O sea, hay que llegar a esa fase, a ese mata-mata. Eso nos da un poquito de tiempo, pero no mucho. La idea básicamente es definir la próxima semana. Ahora, de que efectivamente hay 2 o 3 candidatos que están muy en lo que es el filtro, la investigación sobre su esquema de juego, las conversaciones, la parte financiera, efectivamente es así, versus, digamos, una nueva opción que arranca anoche. Por eso digo, no queremos informar mal, por eso te preguntamos. Siempre hablamos de probabilidad. Barros Esqueloto está. Vamos a decir que es una opción que va a entrar y que la vamos a estudiar y que vamos a hablar. Pero no hay, no nos equivoquemos, no hay nada concreto. Así mismo, se entiende perfecto. De los candidatos soy Milito, Zielinski, Sensini, ahora Barros Esqueloto. ¿Cuándo? Si hay más, habrá más. ¿En qué momento decís vos, tu miembro de directiva con Baceda? Bueno, terminado. Aquí tenemos al técnico. ¿Cuándo va a ser? Yo estimo que va a ser entre lunes, martes a más tardar, porque la idea es de que todo el cuerpo, porque el director deportivo viene con 2 personas más, son 3, y la idea es que se acoplen ya la próxima semana, y lo ideal sería que eso pase ya en forma conjunta con el cuerpo técnico. Es decir, Baceda, 2 integrantes más con Baceda para el cargo de la dirección deportiva, Miguel. Es correcto. Uno es, digamos, es un profesional que trabaja con los chicos, con las formativas, cómo integrar a los chicos con la primera, ayuda con el scouting, digamos, no solamente a nivel nacional, internacional, y también nos ayudaría más adelante en lo que es venta. Y el otro es un experto en, digamos, todo lo que es también la parte de tecnología que hoy está en el fútbol, ¿verdad? Donde, digamos, se le da un seguimiento a la parte física, se le da un seguimiento a, digamos, cómo está cada jugador, inclusive con un seguimiento con tecnología. Baceda sabe de qué dispone la dirigencia del Olimpia en la parte económica. ¿Es él el que lo transmite o sos vos el que decía a los candidatos esto es lo que podemos convenir en una cuestión de acuerdo, si hubiese? No, Cristian Baceda tiene un presupuesto. O sea, él tiene un presupuesto claro para que no se pierda tiempo. Él no solamente tiene un presupuesto claro, él tiene también muy claro qué tipo de cuerpo técnico estamos buscando. Ahora, también hay que entender que ya Cristian Baceda entra dentro de ese perfil, porque lo que no podés hacer es contratar un director deportivo
que no tenga la filosofía que tenemos nosotros y después mucho menos tenga esa filosofía con el cuerpo técnico. Entonces, Cristian Bacedas tiene un perfil ideal, tiene un perfil en lo financiero también, y también tiene un perfil como persona, Arturo, que las tres cosas para nosotros son muy importantes. ¿Por qué la elección de Bacedas como director deportivo? Mira, nosotros vimos cuando se arrancó el proceso, en el tema de director deportivo ya no hay tantas opciones como lo hay cuerpo técnico, inclusive jugadores. Pero la decisión vino porque buscábamos a alguien que tenga un perfil ya con experiencia, con un perfil que ya haya demostrado, y en este caso, en el caso de Cristian, lo que hizo en Vélez Sarsfield fue para nosotros realmente algo que influyó muchísimo, como dio vuelta el tema de Vélez Sarsfield. También para nosotros fue muy importante su filosofía de trabajo, o sea, lo que no estábamos buscando es alguien que tenga un gran nombre, pero que no sea terrenal después, o sea, realmente necesitamos alguien que venga a trabajar. El tema de los chicos, Arturo, nosotros tenemos que darle oportunidad a la cantera, tenemos una tremenda cantera, bueno, tenemos que hacerla realmente trabajar. Lo que él hace con la cantera también nos gustó mucho. Y después, y no por último, la persona, yo por lo menos unas 10 veces con él por teléfono antes de tomar la decisión. Y estás hablando con él ahora también, me supongo que en el caso de los técnicos, te pasa la información, te dice esto es, y en la cuestión de técnico, la idea ya la tienen. Y yo creo que también en mente quién es el candidato en esto de quién va a ser el técnico del Olimpia. Es probable que ya tengas el nombre y aguardes el momento. Sí, nosotros realmente hablamos, en este momento es muy intenso, ¿verdad? O sea, yo te diría, hablamos por lo menos en cualquier horario a medida que se van presentando novedades, ¿verdad? También hay muchos técnicos que le pasan carpeta que él ni me pasa porque sabe que quedan descartados de entrada por algún tema del perfil que te había comentado. Bueno, hay un candidato firme que hasta ahora parecería ser Gabriel Milito. Volviendo a Barros Esqueloto, que surgió ayer, ¿él te dijo ayer que le gusta la idea de Barros Esqueloto? Es un candidato sumamente interesante, Arturo, pero no hay que olvidar de que la renuncia vino ayer a la tarde, ayer a la noche, y está en Estados Unidos. Entonces, para poder decirte que es un candidato potable, tiene que pasar por todos los otros filtros que yo te había comentado, el tema financiero, cuáles son sus planes de vida, etcétera. No es un tema que yo aquí a la ligera te voy a decir, pero así mirándolo de entrada, sí, es un candidato sumamente interesante, pero ahora hay que hacer el trabajo correspondiente para ver si pasan los demás filtros. Está bien. Le planteé para ir cerrando la charla, porque después tendríamos la oportunidad de hablar contigo nuevamente, ya una vez conocido el técnico, cuando estén acá. Viene Bacedas con sus dos compañeros, son 3, más el nuevo técnico con sus integrantes del cuerpo técnico. Así vendrán al país, todos juntos. Correcto. La idea es que vengan juntos. Acá lo que hay que decir es que ellos, especialmente, Cristian Bacedas está enfocado ahora en el tema técnico, pero sus dos colegas ya están trabajando en forma virtual con el equipo acá nuestro en Paraguay, ¿verdad? O sea, ellos están ya en permanente contacto, ya están trabajando. Lo bueno de la tecnología es de que eso se puede hacer hoy, ¿verdad? Entonces, digamos que ya se está trabajando en forma paralela, pero la idea es que los 3 vengan a Paraguay la próxima semana. ¿Con el nuevo técnico y su cuerpo técnico? Sí, lo ideal sería que ya vengan con el nuevo técnico. Ese es el plan. Ese es el plan. Bueno, ¿cuándo definen el plantel? ¿De acuerdo a los resultados, dijiste? No, nosotros ya lo habíamos mencionado, creo que hace 2 o 3 semanas, que tenemos un plantel sumamente costoso y estamos pasando por un momento todos los clubes del mundo, ¿verdad? Entonces esta pandemia ha afectado, y lo he mencionado, solamente en el tema socios. Nosotros solíamos recaudar unos $3 millones y este año vamos a recaudar creo que 700.000.
Entonces, todo eso hay que ajustarlo. Acá siempre es el balance entre lo y lo deportivo. Entonces, sí, efectivamente vamos a tener que ajustar eso, pero se está hablando con cada uno, se están viendo las opciones, o sea, y no va a ser un trabajo que se pueda hacer a corto plazo. Estamos hablando de un trabajo de aquí a diciembre. Bueno, Miguel, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo. Quisieras agregar algo más, hacerlo con gusto, porque después tendrá una nueva etapa cuando ya se tenga el técnico del Olimpia, ya esté en el país, ya esté trabajando hasta acá, encarando el futuro de Olimpia. ¿Quisiera agregar algo más o no? Pregunté, Miguel. No, Arturo, antes que nada las disculpas, sé que hemos hecho varios intentos para tener contacto, las disculpas que no ha sido, es que han sido, repito, invitados de mucho trabajo, pero simplemente decirle al olimpista que estamos trabajando, que esté tranquilo y que trataremos de tomar la mejor decisión posible. Del corto plazo, el corto plazo es ahora el partido San Lorenzo, lo que es pero también vamos a tratar de tomar una decisión que realmente nos sirva para lo que ya va a ser otra vez en la apertura del año que viene y bueno, y pelear torneos internacionales, que es lo que realmente tenemos como materia pendiente. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muy amable como siempre. Gracias, Arturo. A cuidarse. Hasta luego. Gracias, muy amable. Presidente de Olimpia, Miguel Bruno. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados. El Ministerio de Salud sigue dejando la posibilidad de que la gente vaya a Caacupé, aunque a la par recomienda a los feligreses vivir la festividad desde sus comunidades. El informe a cargo de Rocío Pereira da Costa. Pese a la preocupación que expresaron los médicos, Salud sigue dejando abierta la posibilidad de que la gente vaya a Caacupé, aunque a la par dice que recomienda a los feligreses vivir la festividad desde sus comunidades y usando plataformas virtuales. Epidemiológicamente estamos en una meseta hace 8 semanas y evalúan permitir la asistencia del público a los partidos de fútbol y modificar el protocolo para los velorios de fallecidos no COVID. Con respecto a la asistencia del público a los estadios de fútbol, Mazzoleni recalca que todo depende de la situación epidemiológica y que a la vez deben preparar un nuevo protocolo en caso de que se complique